Naruto, empecemos desde el principio. 121, 140. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 121. Un mes después de salir de Konoha, Anko no se hacía ilusiones sobre las probabilidades de encontrar la cueva Ricci. Lo más probable era que pasara el resto de su vida buscándola o que abandonara su empeño después de unos años y regresara a Konoha como un fracaso. Simplemente no había término medio. Pero también se dio cuenta de que esta era la única manera de evitar que la dejaran atrás. A ella misma la habían considerado talentosa, incluso prodigiosa, desde su más tierna infancia. Por eso Orochimaru, uno de los shinobi más poderosos de Konoha, había estado dispuesto a aceptarla como aprendiz. Y aunque nunca llegó a eso, pues resultó que su sensei era un canalla que huyó de la aldea cuando se supo que experimentaba con humanos e incluso bebés, la idea seguía siendo que alguien de su calibre veía en ella suficiente potencial como para interesarse personalmente. Sin embargo, cualquier talento que poseyera palidecía comparado con el de Itachi. A su lado, era, como mucho, promedio. Eso ni siquiera era un insulto. Que la llamaran promedio en comparación con alguien que podía hacer lo que Itachi hacía con solo 7 años era, de hecho, un cumplido. Sin embargo, eso no cambió el hecho de que Anko no quería quedarse atrás de él. Él, Yukio y ella eran compañeros de equipo. Se suponía que debían apoyarse mutuamente. Sobre todo ahora, después de que Yukio le confesara que consideraba renunciar por completo a ser shinobi, era importante que se fortaleciera lo suficiente para cubrir a Itachi por ambos. Claro, sabía que el joven también tenía otros amigos, miembros de su clan que lo cuidarían si ella no podía, pero Anko no iba a rendirse tan fácilmente. No, el único camino que aceptaba para sí misma era uno en el que se fortaleciera lo suficiente para estar a su lado. Los equipos eran como una familia, sobre todo los que se formaban entre los graduados de la academia, y aunque Itachi se unió a ellos más tarde, era tan parte de ellos como Yukio, Tanaka-sensei y ella misma. En su caso, eran literalmente la única familia que había tenido, así que no había forma de que se convirtiera en una carga. Además, Anko aún tenía la intención de vengarse de Orochimaru por su traición. El Sannin era mucho más fuerte que cualquier otro enemigo al que se hubiera enfrentado, y sabía que no tenía ninguna posibilidad contra él tal como estaba ahora. Siendo completamente honesta consigo misma, probablemente tampoco tendría ninguna posibilidad contra él si no tomaba medidas extraordinarias para superarse. Los exámenes Chunin demostraron lo fuertes que podían ser incluso enemigos de su edad. Si ni siquiera podía vencerlos, ¿cómo podría aspirar a llevar a Orochimaru ante la justicia? La mejor solución a todos sus problemas era encontrar la cueva Ricci y entrenar con el sabio Serpiente Blanca. Sin embargo, por desgracia, era más fácil decirlo que hacerlo. Anko incluso intentó pedirle a sus invocadores que la guiaran hasta allí, pero, tal como esperaba, se negaron. Al parecer, encontrar el camino por sí solos era parte de la prueba que debía superar quien quisiera entrenar con el sabio. Eso significaba que no tenía otra opción que vagar por el continente sin tener la menor idea de si se estaba acercando o no, básicamente esperando tropezarse con él al azar. Siguen siendo serpientes, pensó. Eso significa que no pueden vivir en casi todas partes. El clima debe cumplir ciertas condiciones para ser un posible hogar para ellas, así que puedo excluir al menos algunos lugares. No tantos como me gustaría, pero es un comienzo. ¿Quién lo diría? Quizás tuvo suerte y se topó con él a las pocas semanas. ¡Qué pasada! ¿No sería genial? 3 meses después de dejar Konoha. Desgraciadamente, no tuvo tanta suerte. Sin otra opción, Anko decidió comenzar su búsqueda dentro de las fronteras del País del Fuego. La idea era que así al menos no tendría que lidiar con shinobi enemigos. Sin embargo, si no encontraba la cueva allí, se vería obligada a buscar en otro lugar y, por lo tanto, adentrarse en países extranjeros. En realidad, ella no esperaba tener que esconderse de las patrullas todo el maldito tiempo. El problema de buscarla en la Tierra del Fuego era que había muchos lugares lo suficientemente alejados de cualquier foco de civilización como para ocultar la cueva. Y como todo el país ofrecía excelentes condiciones para las serpientes, Anko ni siquiera podía limitar el área que necesitaba buscar considerando ese punto. Lo mejor que podía hacer era preguntar en los pequeños pueblos y ciudades locales si habían notado una cantidad inusual de serpientes o si existían cuentos populares sobre ellas en la región. Hasta el momento, su búsqueda no había dado ningún resultado.
No, lo único que Anko había encontrado eran innumerables insectos que anidaban en su espalda y cabello mientras dormía, además de una nueva afición por los baños. 9 meses después de dejar Konoha, sabía desde el principio que no habría mucho que hacer durante sus viajes, pero a los pocos días de empezar, Anko se dio cuenta de que era aún más aburrido de lo que jamás hubiera imaginado. Así que, sin otra opción si no quería morir de aburrimiento, hizo lo que siempre había odiado hacer. Ella estudió. No la malinterpreten. Estudió mucho en su vida. Las expectativas que ella y posteriormente Orochimaru se impusieron no le permitieron a Anko relajarse. Sin embargo, al principio se conformó con dominar lo que se esperaba de ella y nunca lo desarrolló por su cuenta. La única excepción reciente fue cuando se esforzó por crear un veneno que no se vaporizara fácilmente en llamas para los exámenes Chunin. Lejos de casa, sin nadie que la mantuviera ocupada y sin nada más que hacer, se sumergió una vez más en sus estudios. Por suerte, el Sandaime le había permitido llevar copias de las notas de Orochimaru. Eso, junto con varios libros que trajo, le permitió mantenerse ocupada durante su viaje. ¿Y en serio? Una vez que empezó a leer, le pareció bastante interesante. Claro, muchos de los experimentos de su antiguo sensei descritos en las notas eran repugnantes, pero era innegable que la información que obtuvo de ellas era revolucionaria. Si le preguntaban a Anko, lo mínimo que podían hacer era usar esta información para hacer algo bueno por ellos y quizás darles a las víctimas algo de paz, sabiendo que su sufrimiento no había sido en vano. Además, si esta información ayudaba de alguna manera a Anko a derrotar a Orochimaru, también se vengarían indirectamente de él a través de ella. Sabía que, si estuviera en su lugar, le gustaría la idea. Desafortunadamente, por mucho que se esforzara en revisar los diversos materiales, llegó un punto en que no le quedaba nada nuevo que leer. Incluso tomar sus propias notas y comparar las diferentes fuentes solo la frenaba bastante. Probablemente debería comprar más libros, pensó. Ojalá la próxima librería que encuentre tenga algo útil que ofrecer, además de solo historias de ficción. Aunque, siendo sinceros, Anko probablemente también tendría algunos de estos. Tampoco es que tuviera nada mejor que hacer, e incluso una historia mediocre era mejor que quedarse mirando al vacío. Con eso en mente, continuó caminando hacia el oeste hasta que finalmente cruzó a la tierra de los ríos. 1 año y medio después de dejar Konoha, el momento culminante de cada día era, sin duda, el entrenamiento vespertino. Y aunque era casi imposible mejorar las habilidades de Taijutsu entrenando por cuenta propia, Anko encontró maneras de mejorar incluso en esas circunstancias. Para empezar, empezó a usar pesas. No era tan tonta como para excederse como ese tipo raro, claro, pero confiaba en que con el tiempo aumentarían su velocidad y fuerza. Si seguía aumentando la carga poco a poco y su búsqueda continuaba tanto como temía, debería notar una gran mejora cuando finalmente regresara a Konoha. Otra cosa que hacía era entrenar con sus clones. Sin embargo, lo único para lo que realmente servían era para probar nuevas técnicas, porque al final, eran tan fuertes, rápidos y hábiles como ella. Limitarse lo compensaba en parte, pero ni siquiera eso era suficiente para ayudarla a entrenar. Anko también intentó incorporar nuevos ataques a sus katas inspirándose en los diversos libros y notas que llevaba consigo. Siempre que se topaba con un punto débil del cuerpo humano que ninguno de sus ataques había atacado, se esforzaba por cambiarlo. Respecto a las otras artes ninja, bueno, y el genjutsu nunca había sido algo que le interesara. Entrenar con Itachi significaba que se vio obligada a aprender a combatirlo y también le había permitido aprender una cosa o dos al respecto, pero eso era todo. Lo que mejor podía entrenar era el ninjutsu. Había muchos jutsus que conocía técnicamente pero que nunca había dominado, incluyendo, entre otros, técnicas que había visto usar a Orochimaru antes de que se convirtiera en un traidor. Ahora que tenía tanto tiempo libre, pasaba incontables horas probándolos y, finalmente, dominando todos los que podía. Desafortunadamente, hubo muchos que no dominaba, y asumió que nunca podría dominarlos sin que alguien se los enseñara directamente, pero los que dominaba rápidamente se convirtieron en ases poderosos en su arsenal. Otra cosa que también podía entrenar mientras viajaba era la velocidad con la que tejía señales con las manos. No le costaba chakra, era algo que podía hacer prácticamente todo el tiempo y mantenía sus manos ocupadas. En definitiva, lo consideraba una victoria absoluta. En ese momento, estaba bastante segura de que a cualquiera que no poseyera el Sharingan le costaría predecir qué técnica iba a usar contra ellos. Eso debería darle una pequeña ventaja incluso contra oponentes por lo demás superiores.
Sin embargo, por mucho que Anko mejorara, nada podía distraerla del hecho de que llevaba 18 meses lejos de casa y aún no tenía nada que mostrar. Una cosa era estar preparada para pasar años viajando, pero otra muy distinta era hacerlo. Habría sido más fácil de soportar si al menos pudiera comunicarse con sus amigos, pero, por desgracia, lo mejor que podía hacer era enviarles cartas. Recibirlas a cambio era prácticamente imposible, aunque uno de los cuervos de Itachi había logrado encontrarla una vez. Con un suspiro, Anko dejó de lado esos pensamientos oscuros y continuó su viaje hacia el norte, haciendo señales con las manos todo el tiempo. 3 años después de dejar Konoha, estaba a unos kilómetros de la frontera con la Tierra del Viento cuando vio una gran nube de humo negro elevarse hacia el cielo. Ahora bien, esta era una tierra extraña llena de extranjeros. Anko no tenía ninguna obligación con nadie que viviera aquí, nada que la obligara a intervenir en lo que sucediera. Dicho esto, también sabía que esta región de la Tierra de los Ríos era pobre y estaba lejos de la ciudad más cercana. Era improbable que otra ayuda llegara a tiempo para ayudar a sus habitantes. Sin dudarlo, Anko comenzó a correr. No tardó mucho en oír gritos, aunque de haber sido solo eso, habría seguido esperando encontrar gente intentando apagar una casa en llamas o algo parecido. Sin embargo, Anko estaba demasiado familiarizada con el ruido del metal al romperse y la risa desenfrenada de los hombres que disfrutaban masacrando a inocentes, así que no se hacía ilusiones sobre lo que estaba sucediendo. Sus expectativas se cumplieron un momento después cuando vio la pequeña ciudad. Personas con ropas andrajosas y revueltas corrían para salvar sus vidas mientras hombres de aspecto brutal los perseguían, blandiendo sus armas por encima de sus cabezas y profiriendo insultos y burlas a sus presas. Ya había innumerables cadáveres por la zona. Desde ancianos hasta madres con sus hijos, nadie se había salvado hasta el momento y Anko dudaba que los asaltantes planearan cambiar de estrategia pronto. Anko no tenía intención de ser más misericordioso con ellos de lo que ellos eran con los habitantes del pueblo. No sabía cuántos enemigos tenía, pero poco importaba. Ninguno parecía ser shinobi, por lo tanto, ninguno representaba una amenaza para ella. Así que, segura de su superioridad y con la ira ardiendo en el estómago, se lanzó al combate. Los primeros bandidos ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba pasando antes de morir. 2 de ellos corrían tras una joven que debía de tener a su hermano menor en brazos cuando Anko apareció junto a él y le clavó un kunai en la garganta. El otro estaba unos pasos atrás, demasiado cerca para detenerse, así que, antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando, tomó la espada oxidada del bandido caído para acabar con la vida de su compañero. En lugar de detenerse, se giró y arrojó el arma, matando instantáneamente a un bandido a unas pocas docenas de metros de distancia que estaba a punto de hacerle lo mismo a un anciano sentado en el suelo frente a él. Kage Bunshin no Jutsu. Técnica de clonación de sombras. Medio segundo después de realizar los sellos manuales necesarios, media docena de versiones de ella corrieron en diferentes direcciones para salvar a la mayor cantidad de personas posible. Un hombre que había acorralado a una chica en un callejón se golpeó la cabeza contra el muro de piedra a su derecha antes de ser lanzado hacia atrás contra uno de sus compañeros. Aturdido por el ataque, ni siquiera pudo gritar cuando una bola de fuego los consumió a ambos. Otro grupo de 5 perseguía a una familia de 3 cuando Anko apareció entre ambos grupos. Los bandidos, sin considerarla una amenaza, rieron con más fuerza y se abalanzaron sobre ella, facilitando a las serpientes invocadas la matanza de los 4 primeros clavándoles los colmillos en la garganta. El quinto, con la suerte de ir un poco rezagado, logró detenerse antes de que le ocurriera lo mismo, pero fue demasiado lento para esquivar el kunai que se le clavó en la frente un segundo después. Algunos más listos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo e intentaron huir, pero solo se necesitó un simple muro de tierra para detenerlos. Ninguno sobrevivió lo suficiente como para buscar otra salida. Sin embargo, ella y sus clones no solo atacaron a los agresores sino que también ayudaron a los residentes. Una anciana enterrada bajo un carro caído ya había perdido las esperanzas cuando Anko apareció y empujó el vehículo lejos de ella. Una joven pareja atrapada en un edificio en llamas y casi inconsciente por todo el humo gritó de alivio cuando ella atravesó la pared, extinguió las llamas en su camino y luego los llevó a un lugar seguro. Lo más difícil fue encontrar a un hombre de mediana edad con una herida cortante en el pecho. Aún estaba vivo y la herida no era tan grave como podría haber sido, pero seguía siendo la peor herida que había intentado curar.
Nunca había estado tan agradecida por leer las notas que Orochimaru le había dejado, pues aunque muchas contenían contenido espantoso, la información sobre cómo mantener vivos a los prisioneros el mayor tiempo posible mientras se experimentaba con ellos también podía usarse en situaciones como esta. Debería intentar conseguir algunos libros de verdad sobre sanación. ¿Quién sabe cuándo me resultarán útiles? Al final, Anko no pudo salvar a todos. Llegó demasiado tarde. Pero incluso si hubiera llegado antes, no podría estar en todas partes a la vez, así que decidió agradecer haber podido ayudar a tantos en lugar de llorar por los muertos. Gracias a su intervención, aún quedaba suficiente gente para reconstruir, así que no era como si nada bueno saliera de esto. La gente lloraría a los muertos, sí, pero se recuperarían y seguirían viviendo de estas tierras como lo habían hecho durante generaciones. Ninguno de los bandidos sobrevivió, por supuesto. Anko se quedó en la ciudad destruida casi una semana para ayudar a enterrar los cadáveres, reconstruir las casas y curar a los heridos. No era necesario, pero lo hizo de todos modos. Al final, ella fue recompensada por eso cuando resultó que uno de los habitantes del pueblo, un anciano que una vez viajó por el continente como comerciante, conocía la historia de una ama de casa sobre un reino donde serpientes gigantescas gobiernan supremamente y estaba más que dispuesto a compartirla con ella. No era mucho, pero considerando que también era la primera pista real que obtenía, Anko, como era de esperar, estaba emocionada de continuar su viaje. Ella partió al día siguiente. 4 años y medio después de dejar Konoha, la tierra de las aves no habría sido su primera suposición sobre la ubicación de la cueva Ricci. Sin embargo, una vez allí, se convenció cada vez más de que se acercaba cada vez más. El país se ubicaba entre las tierras de la tierra y del viento, pero tenía mucho más en común con la primera que con la segunda. La principal diferencia, sin embargo, residía en que, en lugar de estar salpicado de montañas rocosas y colinas desnudas por doquier, las montañas formaban cientos de valles con abundante vegetación y densos bosques. Como su nombre indica, también había pájaros por todas partes. Día y noche, sus trinos se oían donde quiera que estuvieras, casi volviendo loca a Anko con su constante ruido. Tuvo que hacer un gran esfuerzo de autocontrol para no matar constantemente a todos los pájaros que se cruzaban en su camino. El problema era que la zona dificultaba enormemente la búsqueda de esa estúpida cueva. Desde que logró llegar aquí hace poco más de un año, escapando de las patrullas de Suna, molestas por la presencia de un desconocido en sus tierras, se abrió paso a través de cordilleras casi intransitables y bosques que lo envolvían todo, pero por mucho que lo intentara, el progreso era lento. Anko estaba a punto de abrirse paso a través de una maleza particularmente rebelde cuando su cuerpo reaccionó por instinto y saltó a un lado, salvándola de la desagradable experiencia de tener una serpiente hundiendo sus colmillos en sus tobillos. Oye, exclamó enfadada. ¿Qué te hice, imbécil? Déjame en paz. Al principio, se alegró de la enorme cantidad de serpientes en el país y lo tomó como una confirmación de que estaba cerca de su objetivo, pero pronto se molestó con ellas por atacarla constantemente. Si no temiera ofender al sabio serpiente blanca, las aplastaría a todas. Afortunadamente, la serpiente hizo lo que le dijo y se alejó deslizándose después de un último silbido. Desafortunadamente, fue solo entonces que Anko se dio cuenta de que la serpiente era de color blanco hueso. Maldita sea. Maldijo en voz baja antes de apresurarse hacia donde había desaparecido la serpiente. Oye, vuelve. No lo decía en serio, te lo prometo. A pesar de haber visto miles de serpientes desde que llegó a este país, esta era la primera vez que veía una con ese color específico. De hecho, era la primera vez que veía una serpiente blanca desde que Orochimaru dejó la aldea. Claro, podría ser solo una coincidencia. Después de todo, se sabía que los albinos aparecían de vez en cuando. Sin embargo, si lo que Anko creía era cierto, esta serpiente podría llevarla a la cueva Ricci. Su color único tenía la ventaja de que destacaba del resto del entorno, lo que le permitió a Anko detectarla a los pocos segundos de comenzar la cacería. Ese debería haber sido el final. Después de todo, era imposible que una serpiente tan pequeña escapara de una shinobi como ella. Sin embargo, para la eterna frustración de Anko, la espesa vegetación le impedía moverse tan rápido como le hubiera gustado, mientras que la serpiente, con su cuerpo más pequeño, podía sortear fácilmente los obstáculos sin siquiera disminuir la velocidad. Anko soltó un grito de frustración mientras saltaba entre la maleza, ignorando cómo las ramas le desgarraban la ropa y le cortaban la piel. Nada de eso le importaba mientras pudiera mantener la vista fija en esa serpiente tan ágil y molesta.
No tenía ni idea de cuánto tiempo corrió tras él, pero cuando finalmente atravesó la línea de árboles y salió a campo abierto, a solo 12 metros de la pared de una de las montañas que rodeaban el valle, tenía todo el cuerpo cubierto de arañazos. Sin embargo, valió la pena, pues logró mantenerse lo suficientemente cerca de su objetivo como para ver su figura blanca desaparecer en un túnel cercano. Te pillé. Corrió tras él, con la emoción a flor de piel al pensar que ya era el momento, pero se detuvo bruscamente al cruzar la entrada y encontrarse con un velo de oscuridad y, sobre todo, con la ausencia de serpientes blancas. Vamos. ¿En serio? Sin otra opción, entró lentamente. Correr habría sido preferible, pero por muy ansiosa que estuviera, Anko no era tan estúpida como para correr cuando apenas podía ver sus manos delante de la cara. Entrar en lo que podría ser la guarida de algún depredador era bastante estúpido. No había necesidad de arriesgarse a caer y morir por no ver un agujero en el suelo. Vagó por la oscuridad durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Anko no tenía forma de saberlo con certeza. Controlar el tiempo en semejante entorno era casi imposible. Entonces, cuando finalmente vio la luz al final del túnel, se decepcionó al descubrir que lo que había al otro lado no era el legendario hogar del sabio Serpiente Blanca, sino simplemente otro valle. La Serpiente Blanca que había seguido tampoco había vuelto a aparecer. Sin embargo, lo que hacía que este valle fuera al menos algo interesante eran las modestas viviendas que se encontraban a apenas 100 metros de su posición a la salida del túnel. Por supuesto, no era la primera vez que se encontraba con gente en este país. A pesar de estar relativamente poco habitado, había pueblos y ciudades, y aunque no había estado allí, sabía que se decía que la capital era impresionante. Dicho esto, la mayor parte de las tierras estaban en manos de la naturaleza. Anko había pasado más de un año allí y hasta el momento solo había encontrado una aldea y media docena de familias viviendo solas en lugares remotos. Con la decisión tomada, se dirigió al edificio con paso decidido. Aún no tenía ningún problema con la gente de este país, pero en su opinión, nadie que viviera tan lejos, solo, podía estar completamente cuerdo. Los humanos simplemente necesitaban contacto con otros humanos si no querían marchitarse. Su atención se dirigió a la puerta cuando una persona salió. ¡Ay, Dios mío!, dijo la mujer con una sonrisa amable. ¡Qué grata sorpresa! Hacía tiempo que no teníamos visita. Oye, ¿qué haces aquí sola, querida? ¿No sabes que es peligroso viajar sola? La mujer parecía rondar los 50, con el pelo más canoso que negro y una postura encorvada. Vestía una sencilla túnica negra con varias costuras y, a juzgar por los callos en la mano y la piel bronceada y arrugada, había pasado gran parte de su vida al aire libre. En conjunto, se parecía a cualquier otro habitante de ese país que había conocido hasta entonces. Además, mientras intentaba ocultarlo, Anko podía ver la tensión en sus extremidades y la aprensión en sus ojos. Todo apuntaba a que le tenía miedo a Anko y a lo que le haría. No era descabellado considerando que los civiles estaban prácticamente indefensos ante un shinobi. No había nada que esta mujer pudiera hacer para detener a Anko si tenía malas intenciones. Puedo defenderme perfectamente, respondió, procurando mantener la calma y la inofensiva posible. Solo estoy explorando la región y me topé con tu casa por casualidad. No quiero causar problemas. La mujer se relajó. Anko podía estar mintiendo, claro, y obviamente lo hacía, pero no tenía por qué engañarla, pues ya era superior en todos los aspectos. Para ella, eso significaba que Anko debía estar diciendo la verdad. ¿Explorar la zona? Debe ser agotador. Nuestro país es precioso, pero la vegetación y todas estas laderas empinadas, y negó con la cabeza. Hoy en día, ni siquiera podemos ir solos al pueblo más cercano. Lo siento muchísimo, dijo Anko con toda la sinceridad que pudo. Eso suena muy duro. La mujer la despidió con un gesto. Oh, no te preocupes, querida. Ya te acostumbrarás. Ahora, ¿por qué no entras, te acicalas un poco y te damos algo de beber? Hace muchísimo calor y, perdónanos por decírtelo, te ves fatal. Anko bajó la mirada y vio que correr entre la maleza persiguiendo a la serpiente blanca le había causado más daño del que creía inicialmente. Si bien los arañazos eran inofensivos, eran muchos. Ninguno había sangrado demasiado, pero como estaba literalmente cubierta de ellos, su ropa estaba llena de manchas de sangre. Y bueno, pensó mientras miraba hacia arriba con el ceño fruncido. Hace mucho calor hoy. Supongo que estaba demasiado distraída con esa serpiente como para darme cuenta. Te lo agradecería mucho, nuestro nombre es Tagorlime, pero por favor, llámenos Oba-san.
Le dedicó a la mujer una cálida sonrisa. Por supuesto, Oba-san. La casa era tan modesta por dentro como por fuera. Había una habitación grande que parecía servir de sala de estar y tenía una puerta que daba a lo que Anko supuso que sería el dormitorio de Tagorime. Como no había otra puerta, probablemente había que hacer las necesidades afuera. Anko se movió al centro de la habitación y se sentó en un cojín que la otra mujer señaló antes de aceptar con gratitud el vaso de agua ofrecido y tomar un gran trago. Ah, suspiró Anko encantada. De verdad que lo necesitaba. Gracias, Oba-san. Le dedicó una sonrisa de abuela. Oh, no hace falta. Ahora, espera aquí mientras te conseguimos algo nuevo. No puedes andar por ahí con ropa tan andrajosa, ¿sabes? Es indecente. Anko se rió entre dientes. Claro, claro. Tienes razón, sería muy vergonzoso que alguien me viera así. Sinceramente, a ella le parecería más gracioso que vergonzoso, pero no había necesidad de decirlo en voz alta. Anko observó a Tagorime pasar a la habitación contigua con una sonrisa divertida antes de volver la mirada hacia la taza que sostenía. La hizo girar unos segundos con aire pensativo antes de beberse el resto de un trago. Por primera vez en meses, Anko se sintió realmente renovada y cómoda mientras una agradable calidez la recorría. Como la posición sentada le resultaba demasiado incómoda, primero estiró las extremidades antes de hundir la cabeza entre los brazos de la mesa. Después de un día tan largo, probablemente era normal sentirse cansada, y cerrar los ojos unos segundos hasta que Tagorimi regresara no debería ser un problema, ¿verdad? La habitación permaneció en silencio durante varios minutos hasta que la dueña de la casa finalmente regresó. Lenta pero firmemente, se acercaba cada vez más, el único sonido era el suave crujido del suelo de madera bajo ella. Su mirada, antes cálida y amable, ahora era fría y calculadora mientras bajaba la cabeza hacia el cuerpo desmoronado frente a ella, con la boca abierta y lista para, antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar, Anko se movió y le envió una patada de mula al pecho. Un segundo después, un cuerpo serpenteante se estrelló contra la pared con un boom. «¿En serio?», dijo Anko con una sonrisa de suficiencia. «¿De verdad no creías que me lo tragaría, verdad?» Tagorime, cuya apariencia de abuela había sido reemplazada por la de una gran serpiente negra con detalles blancos, le siseó con aparente enfado. «Bebiste el agua, lo sé». Su voz era mucho más aguda y estridente que antes. «¿Cómo? ¿En serio?» Tomó la taza de la mesa detrás de ella sin romper el contacto visual y la sostuvo de forma que su oponente pudiera ver el líquido. «Deberías prestar más atención a tus aspirantes a víctimas. Lamento decírtelo, pero es muy vergonzoso caer en el genjutsu de otro cuando tu propia trampa se basa en uno». La furia en los ojos de la cosa era imposible de pasar por alto. «Pequeño, y por cierto», la interrumpió Anko antes de invocar un kunai en su mano y blandirlo en un arco suave hacia la izquierda, aparentemente apuntando al vacío. «Tampoco deberías intentar algo que ya falló una segunda vez, ni caer en lo mismo dos veces. De verdad, esas cosas te hacen quedar como una principiante». Anko volvió a dejar la copa sobre la mesa antes de usar su mano libre para formar un sello de carnero con una sola mano. «Suelta». Bajo su orden, su entorno comenzó a desaparecer poco a poco mientras la ilusión que su oponente había intentado imponerle se alejaba de su mente como papel tapiz que se despega de una pared. La casa y todos los muebles, salvo la mesa detrás de ella con la taza de agua, desaparecieron, e incluso el valle donde se encontraba fue reemplazado por un suelo rocoso y paredes de piedra que se unían formando un techo muy por encima de su cabeza. Sin embargo, quizás el cambio más interesante fue que el kunai de Anko ya no apuntaba al vacío, sino directamente al ojo amarillo de otra serpiente. «Imposible», siseó el reptil marrón, con una voz mucho más grave que la de Tagorime. «¿También viste a través de mi genjutsu?» Anko se encogió de hombros con indiferencia, con falsa modestia. «No fue tan difícil. Que Oba-san, allá, se refiriera a sí misma como nosotras todo el tiempo dejaba bastante claro que tenía un cómplice o que estaba loca. Siendo shinobi y todo eso, obviamente asumí lo primero por si acaso». Sonrió con suficiencia. «Además, tengo un compañero de equipo que es mucho más talentoso en genjutsu que ustedes dos. Comparadas con sus técnicas, las suyas eran ridículamente débiles». Ambas serpientes estaban obviamente y audiblemente descontentas con su declaración, pero a Anko no le importó. Lo que le pareció mucho más interesante fue que donde deberían estar las colas de ambas serpientes, en realidad se conectaban, lo que significaba que en realidad era una sola entidad en lugar de dos. ¿Sabes? Siempre pensé que Amisbaen aún no era solo una leyenda.
¿Quién hubiera pensado que existías? No muchos llegan hasta nosotros. Y mucho menos tener la oportunidad de contarlo. Bueno, Anko, debo admitir que da un poco de miedo que hablen así. Por fuera, se rió entre dientes. ¿De verdad? Deduzco entonces que no muchos pasan esta pequeña prueba tuya. Les dirigió una mirada penetrante a ambas cabezas. De eso se trata, ¿verdad? Una prueba para ver quién puede pasar y quién no. Las dos cabezas se giraron para mirarse una a la otra. ¿Eso significa que no pueden comunicarse con sus mentes? Antes de girarse simultáneamente hacia ella. Felicitaciones, Anko Mitarashi, porque has aprobado. Felicitaciones, Anko Mitarashi, porque has aprobado. Como si recibiera una orden, la tierra retumbó cuando la pared no muy lejana a ella cedió para revelar la entrada a otro túnel, e incluso desde su posición, pudo sentir un fuerte chakra brotando de su otro extremo. La expresión de Anko se transformó en una sonrisa genuina. Por fin había encontrado la cueva Ricci. No pensé que te interesara aprender ninjutsu médico. Itachi se dio la vuelta con un cuaderno aún abierto en las manos. En nuestra profesión, nunca se sabe cuándo te encontrarás en una situación en la que saber curar a tus compañeros podría ser útil. Quizás quieras intentarlo tú también. Baka casi se encogió de hombros. En el Enbu es obligatorio tomar clases de sanación antes de entrar al servicio activo, así que estoy bien. Le dirigió una mirada seca al enmascarado, consciente de que Kakashi asistiría a una de estas clases más temprano que tarde. Muchos shinobi creían que lo básico que sabían era más que suficiente para heridas menores y que el resto podía ser impartido por ninjas médicos profesionales, creyendo que estos nuevos cursos públicos eran completamente innecesarios e inútiles. Sin embargo, también había algunos como Itachi que veían su valor, no solo porque poder curar a sus compañeros era una habilidad valiosa, sino también porque algunas técnicas podían usarse para otros fines. No importaba lo que dijera Kakashi, sabía que el hombre era parte del último grupo y no del primero. Aún sería un uso más valioso de tu tiempo que leer esos libros tuyos, respondió finalmente Itachi con una mirada fija en la novela naranja en la mano de Kakashi. Me temo que no estoy de acuerdo contigo en eso, dijo, con un tono mucho más serio que antes. El bienestar mental es esencial para que un shinobi siga adelante. Eso significa que necesitas suficiente tiempo libre para relajarte y recuperarte de tus misiones, y nada te tranquiliza más que la serie Icha Icha. Le dedicó una sonrisa tuerta. Quizás quieras probarlo tú también. Itachi pensó que a su madre probablemente no le haría gracia verlo leyendo pornografía. No creía que intentara prohibírselo, pero sin duda crearía un ambiente incómodo en casa. Al ver su expresión indiferente, Kakashi suspiró. Tsunade-sama ha vuelto hace poco más de un mes y la gente ya empieza a perder de vista lo verdaderamente importante. Es realmente desalentador. Nuestras definiciones de importante parecen ser bastante diferentes, entonces. Sin embargo, en cierto modo, Kakashi tenía razón al afirmar que algunas cosas ya estaban cambiando tras el regreso de Tsunade. Los cursos de curación mencionados anteriormente eran un claro ejemplo de ello. Lo primero que hizo el Sannin fue inspeccionar el hospital, descubriendo que tanto él como su personal carecían de recursos, y luego se propuso cambiar eso. Aunque Itachi tenía poco que ver con eso y no conocía a nadie que lo hiciera, algunas de las historias que escuchó fueron bastante extremas. Tsunade ciertamente no se anduvo con rodeos ni sintió la necesidad de contener el volumen de su voz, por decirlo menos. Esto le hizo preguntarse si ella también había sido así cuando se convirtió en Hokage en la otra línea temporal y si él realmente habría esquivado una bala siendo un ninja nuclear en ese entonces. Sin embargo, una vez que sintió que había puesto en marcha todo lo necesario para mejorar las condiciones del hospital, Tsunade también organizó un programa de actualización y entrenamiento para todos los shinobi interesados en Konoha. La idea era que, si bien los médicos profesionales seguirían siendo quienes atendieran las lesiones graves, todos los shinobi serían capaces, como mínimo, de brindar primeros auxilios efectivos. Esto, a la larga, resultaría en muchas menos bajas en el campo de batalla. Esta oferta apenas llevaba 2 semanas en vigor y, sin embargo, ya era un éxito moderado. Si bien muchos shinobi se burlaban del programa constantemente, muchos estaban realmente interesados. Especialmente aquellos que habían perdido a un compañero cercano en el pasado, apreciaron la oportunidad de evitar que algo así sucediera en el futuro. Otra cosa que se estaba implementando era un mayor énfasis en la sanación en la academia. Había oído a Sasuke y Naruto quejarse porque les parecía aburrido, pero Itachi aprobó la idea.
Después de todo lo que mejorara las posibilidades de supervivencia de la siguiente generación era positivo para él. Esta medida no solo aumentaría su habilidad general en ese arte, sino que también podría motivar a más estudiantes a convertirse en sanadores en el futuro. Desde que Tsunade dejó la aldea, cada vez había menos shinobi que quisieran convertirse en ninjas médicos, hasta el punto de que ya había una ligera escasez, así que con esta medida se esperaba que eso cambiara. Itachi sabía que el Sandaime incluso había pensado en dejarla dar una conferencia en la academia por eso, aunque todavía no se había atrevido a proponérselo en cara. Sin embargo, fue un efecto secundario de la mencionada remodelación del currículo de la academia lo que trajo consigo el mayor cambio, pues parecía que el programa no había sido tan exigente como debería. De hecho, los requisitos para graduarse eran más bajos que nunca. La razón, al parecer, era bastante simple. Especialmente durante los últimos días de la Tercera Guerra Mundial Shinobi, cada vez más niños eran enviados al campo de batalla. Muchas habilidades esenciales para un shinobi se enseñaban cada vez menos en la academia para centrarse más en las habilidades de combate directo. Por ello, los estudiantes se graduaban a una edad cada vez más temprana. Esta tendencia continuó por un tiempo, incluso después de que la guerra había terminado oficialmente, ya que la gente todavía estaba esperando si la lucha estallaría nuevamente o no, pero luego, cuando pareció que la paz se mantendría, las cosas cambiaron. Apenas unos días antes de su muerte, el Yondaime aprobó una modificación del currículo que priorizaba las habilidades de combate y las habilidades secundarias y de apoyo para compensar el favoritismo previo. Esta medida pretendía ser temporal, pero, por desgracia, el Yondaime murió poco después durante el ataque del Nueve Colas, lo que provocó el regreso del Sandaime al poder. Tras el ataque, reinaba mucho caos e incertidumbre, por lo que era comprensible que esta decisión, ajena a todo, se tomara en secreto. Lo verdaderamente problemático fue que el Sandaime, también ajeno al cambio previo del Yondaime, ordenó a la academia reducir su entrenamiento de combate por la misma razón. Si bien este cambio fue solo temporal, el statu quo que se restableció posteriormente no fue el currículo original, sino una versión reducida que el Yondaime había aprobado. Como resultado, el entrenamiento en la academia había sido deficiente durante años. Itachi solo podía esperar que esto también se hubiera descubierto en la antigua línea temporal, pero temía que lo más probable fuera que no. Fue una pena que tantos instructores veteranos de la academia también murieran en el ataque. De no haber sido así, alguno de ellos podría haber informado al Hokage de la situación y evitar el problema por completo. En fin, dijo Kakashi, sacando a Itachi de sus pensamientos. Deberíamos irnos. El Hokage-sama se enfadará si llegamos demasiado tarde a la reunión. Parpadeó sorprendido antes de que las palabras se le grabaran en la mente, lo que le hizo entrecerrar los ojos acusadoramente. ¿Qué reunión? Kakashi lo miró con pura inocencia. Ah, ¿no lo dije? Se supone que nos reuniremos con el Hokage-sama para un informe de la misión. ¿Y cuándo exactamente se suponía que sería esa reunión? Itachi se enorgullecía de decir que su voz sonaba completamente despreocupada. No era tarea fácil considerando la tendencia de Kakashi a llegar tarde a todas sus citas, sobre todo cuando el propio Itachi tenía la costumbre de llegar siempre 10 minutos antes de la hora acordada. Hace media hora, más o menos. Probablemente viendo algo en los ojos de Itachi, levantó los brazos en señal de rendición. Pero en mi defensa, Itachi no esperó a que Kakashi terminara su sin duda brillante excusa antes de desaparecer en un shunshin. Entonces, ¿te interesan estos chicos? ¿Piensas que se unan también? Aún no tienes pareja, dijo Pain. Con ellos, podemos cubrir 2 equipos de una sola vez. Kisame rió entre dientes. No creo que a ninguno le impresione demasiado esa idea. No son precisamente un grupo hospitalario, ¿sabes? De verdad, me sorprende que trabajen juntos tal como están las cosas. Sus antiguos camaradas eran un grupo curioso. Podían trabajar juntos sin problemas durante un tiempo, solo para empezar a intentar matarse de repente sin previo aviso. Sin la estructura de una aldea que los mantuviera a raya, pensó que era probable que esta característica se hubiera fortalecido con los años. No tendrán elección en ese asunto. Fue esta actitud la que convirtió a Kisame en el líder oficial de Akatsuki. Aunque sabía que era Madara quien realmente manejaba los hilos tras bambalinas, Pain seguía siendo alguien a quien podía respetar. Si no por su carácter y convicción, al menos por su fuerza. Bueno, supongo que haré una pequeña visita a mis viejos amigos entonces. Ser Hokage implicaba mucho trabajo.
Desde el momento en que los primeros rayos de luz iluminaban el cielo hasta que el sol se desvanecía en el horizonte, Hiruzen se sentaba en su oficina a hacer papeleo. A veces, incluso más tiempo. Además, estaba el sinfín de reuniones con ciudadanos preocupados, posibles clientes, sus asesores, diplomáticos, jefes de clan y políticos en general. A esto se sumaba el peso general de ser responsable de cada persona de la aldea, y el resultado era lo que había tenido que soportar durante demasiadas décadas. Algo que Hiruzen aprendió desde el principio de su reinado fue que necesitaba encontrar placer donde quiera que pudiera. De lo contrario, bien podría suicidarse en el acto. Observar las caras de Kakashi y Itachi cuando se dieron cuenta de que en realidad no era demasiado tarde porque él le había dicho intencionalmente a Kakashi el momento equivocado, con el primero cayendo consternado mientras que el segundo mantuvo su expresión intencionalmente en blanco para ocultar su irritación, fue uno de esos momentos. Me alegra que hayan llegado justo a tiempo, saludó a sus dos shinobi. Sobre todo a ti, Kakashi. Me alegra ver que por una vez te tomas en serio mis invocaciones. El hombre le dedicó una sonrisa tuerta. Por supuesto, Okage-sama. Parecía urgente, así que evité a propósito a mi pobre vecina enferma para que no pudiera pedirme ayuda. Habría lamentado llegar tarde. Hiruzen asintió con seriedad. Es muy considerado de tu parte. Si me lo permite, Okage-sama, intervino Itachi, ocultando con su habitual expresión de cortesía la molestia que seguramente sentía. ¿De qué se trata esta reunión? Sabiendo que ya no había tiempo para tonterías, fue directo al tema. Los envió a ambos en una misión. Una pausa. Una de rango S. Incluso un genin habría sido capaz de detectar el momento en que los dos Chunin se pusieron serios. Itachi, que ya estaba atento desde el principio, se enderezó sutilmente aún más mientras que los ojos de Kakashi, previamente neutrales en el mejor de los casos y aburridos en el peor, de repente tuvieron un brillo duro. Cuando Hiruzen estuvo seguro de que tenía toda su atención, continuó. Como seguramente sabrá, tuvimos como invitados a representantes de Kirigakure durante más de un mes. Las negociaciones han ido bien y el Daimyo del agua ya ha dado su consentimiento, así que ahora solo queda que nuestro Daimyo del fuego haga lo mismo. El diplomático aquí presente pronto será escoltado a la capital para ocuparse de ello. Mientras tanto, ustedes dos se pondrán manos a la obra para cumplir con uno de los puntos más importantes del acuerdo. Sacó un fajo de papeles de uno de sus cajones. Esta es una lista de incursiones recientes en pueblos y aldeas del país de las cascadas, así como de caravanas extranjeras que lo atravesaban para comerciar. Hizo una pausa. Según la poca información que tenemos, los culpables son Kushimaru Kuriarare y Jinin Akebino, dos antiguos miembros de los 7 espadachines ninja de la niebla, ahora convertidos en ninjas nucleares. Su misión será viajar a su última ubicación conocida, cerca de la frontera entre las tierras de las cascadas y la hierba, rastrearlos y luego eliminarlos. Ni Itachi ni Kakashi reaccionaron demasiado a eso, pero pudo ver que sabían lo que eso significaba. Los espadachines de la niebla eran superados solo por los Mizukage en fuerza, y se decía que cada uno de ellos era lo suficientemente fuerte como para conquistar una pequeña nación por sí solo. Si eso era cierto o no era cuestionable, pero la cuestión era que la gente podía afirmarlo sin que nadie se riera de ellos. Su fuerza era simplemente así de impresionante. Itachi probablemente lo sabía mejor que todos los demás en esta sala. ¿Seremos solo nosotros dos, Okage-sama? Preguntó Kakashi. Aunque confío en nuestras habilidades, parece arriesgado no traer más ayuda. Itachi asintió en señal de acuerdo. El diplomático de Kiri trajo un guardia, dijo Hiruzen. Zabuza, otro miembro de los 7 espadachines y actualmente el único de ese grupo que queda en Kirigakure. Él y algunos ayudantes de Kiri que ya están en camino ahora mismo los apoyarán en esta misión. Quería enviar también a más de los nuestros, pero desafortunadamente, aunque ambas partes acordaron que sería beneficioso hacer una misión conjunta, el Mizukage quiere que parezca que fueron principalmente ellos quienes eliminaron a dos de los ninjas nucleares más famosos de su aldea. Por eso, ustedes dos serán los únicos shinobi de Konoha que participen. Los dos espadachines no solo eran famosos, sino que también causaron muchos problemas en su antiguo hogar al atacar abiertamente las caravanas de sus nuevos socios comerciales. Esto, obviamente, inquietó a estos grupos e incluso podría llevarlos a rescindir sus contratos con el país del agua. Eliminar a estos elementos problemáticos no solo pondría fin a la amenaza que representaban los ninjas nucleares, sino que también demostraría a sus socios que podían protegerlos y, al mismo tiempo, demostrar su fuerza.
Especialmente justo después del fin de su guerra civil, Kiri ansiaba hacerlo desesperadamente. Sin embargo, solo funcionaría si se les atribuía la hazaña a ellos, no a Konoha. El propio Hiruzen tenía buenas razones para querer que estos criminales también fueran llevados ante la justicia. Después de todo, muchas de estas caravanas extranjeras atacadas provenían del País del Fuego o lo transitaban, por lo que estaban bajo su protección. ¿Tenemos información sobre sus habilidades? Asintió ante la pregunta de Itachi. Sí. Además de lo que ya poseíamos, el Mizukage consideró oportuno compartir su información con nosotros. Sacó de su cajón 2 pergaminos con la información sobre sus objetivos y los detalles generales de la misión antes de entregárselos. Kushimaru Kuriarare y Hininake vino empuñan la singular espada larga Nuibari y el arma Kabutowari, que consisten básicamente en un hacha y un martillo gigantes unidos por una cuerda, respectivamente. Kushimaru es conocido por su excepcional velocidad y destreza, así como por su tendencia a usar trampas que incapacitan a sus enemigos antes de rematarlos él mismo. Hinin, por otro lado, prefiere un combate más directo y de fuerza bruta. Literalmente, martilla y corta a sus enemigos de la forma más truculenta posible. Además, ambos eran conocidos en el pasado por ser especialmente crueles, incluso comparados con sus colegas. Como seguramente ya se habrán dado cuenta, sus habilidades se complementan y compensan aún más sus debilidades utilizando su famosa técnica de asesinato silencioso bajo el manto de una espesa niebla. Recomiendo separarlos al enfrentarse a ellos antes de abrumarlos con su número. Aunque era una misión peligrosa, Hiruzen confiaba en que podrían lograrla. Tanto Kakashi como Itachi eran de los shinobi más fuertes de Konoha, y aunque estos 2 espadachines fugitivos eran sin duda poderosos, no creía que tuvieran ninguna posibilidad contra sus propios shinobi. Sobre todo con la ayuda adicional de Kirigakure. Te encontrarás con Zabuza mañana a las 6 de la mañana en la puerta y partirás desde allí. No hay límite de tiempo para esta misión. Buscarás a tus objetivos el tiempo que sea necesario hasta que decidas que es improbable que una búsqueda más profunda dé resultados. En ese caso, regresarás a la aldea de inmediato. Dada la naturaleza de esta misión, recibirás fondos adicionales para que la completes al máximo durante el mayor tiempo posible. Además, como es habitual en las misiones de rango S, tendrás a tu disposición todos los puntos de entrega secretos del continente. Una lista actualizada con todas sus ubicaciones está incluida en los pergaminos que ya te di. No creo que sea necesario recordártelo, pero como esta información es solo para uso exclusivo, destruirás la lista una vez que hayas memorizado su contenido. Los miró a ambos a los ojos. ¿Tienen alguna pregunta? No, señor Hokage. No, señor Hokage. Muy bien, dijo. En ese caso, por favor, aprovechen el resto del día para descansar y prepararse. Pueden retirarse. Mientras observaba a ambos hombres salir de la habitación, ya volteados el uno hacia el otro para conversar sobre sus ideas sobre la próxima misión, Hiruzen no pudo ignorar la ominosa sensación que le recorría el pecho. Las misiones de rango S siempre eran peligrosas e impredecibles, y tendían a descontrolarse rápidamente. Confiaba en sus hombres y creía firmemente que podrían superar cualquier obstáculo, pero también tenía derecho a preocuparse. Esto no cambiaba nada. Itachi debía estar en esta misión, ya que su presencia había sido solicitada específicamente por el Mizukage, y Kakashi era el único shinobi poderoso y apto en la aldea que podía acompañarlo. Aunque Hiruzen se sintiera incómodo al respecto, mientras no tuviera una buena razón para llamarlos, esta era la única opción. Aún tengo un mal presentimiento sobre esto. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba allí. No había ventana en la celda ni vela que disipara la oscuridad. Solo veía luz cuando la puerta chirriante se abría durante una de las visitas irregulares de uno de sus captores. Por desgracia, en lugar de ser una visión agradable, temía esos momentos, pues después de tanto tiempo en la oscuridad, incluso esa pequeña luz le causaba un dolor inimaginable. Ni siquiera mantener los párpados cerrados aliviaba el ardor en los ojos, como si alguien los estuviera calibrando con tenazas de hierro cada vez que se abría la puerta. Y esa era todavía la parte menos dolorosa de estas visitas y había sido hija de un granjero. Durante toda su vida, lo más emocionante que le había ocurrido era escuchar los chismes en la caverna de su pueblo, que no debía visitar, pero que visitó de todos modos. Aparte de eso, no había nada más emocionante. Se levantaba temprano con el sol, ayudaba a su madre y a su hermana menor en la casa, y a veces incluso acompañaba a su padre al campo. Bromeaba con sus amigas, coqueteaba con el chico guapo de la granja de al lado, y de vez en cuando llevaba a uno de los caballos a la derecha hacia el bosque cercano.
Se había quejado toda su vida de que nada interesante le sucedía a su aburrido pueblo natal y les decía a todos los que la escuchaban que algún día se iría a una de las grandes capitales, o incluso a uno de los pueblos escondidos, para encontrar allí riqueza y fama. Luego, algún día regresaría, asombrando a todos con su ropa cara y su exquisita comida. Su pequeño y estúpido pueblo natal, que ya ni siquiera merecía ser dibujado en los mapas, sería conocido en todo el continente solo por ser originario de él. Ahora ya no quedaba nada de allí, porque su pequeño y estúpido pueblo natal, el lugar donde nunca ocurría nada, había sido aniquilado por ellos. No sabía por qué, pero el día de su llegada, masacraron y destruyeron sin piedad todo a su antojo. Había visto los cadáveres mutilados antes de ser capturada, había visto los cuerpos apilados por docenas en una repugnante muestra de crueldad, y había visto a la gente sacada de sus casas y otros escondites para unirse a los muertos. Nadie se salvó. Desde el bebé más pequeño hasta el anciano más enfermo, todos fueron asesinados sin vacilación. Solo un pequeño grupo, entre el que ella estaba, fue hecho prisionero. Deseó que la hubieran matado. La piel donde las esposas se le clavaron hacía tiempo que estaba en carne viva, y casi agradeció las cadenas que la mantenían erguida, colgando de sus brazos, pues esto al menos significaba que no tenía sensibilidad en ellos, permitiéndole escapar del dolor de esa herida. Desafortunadamente, no tuvo una recaída similar de lo que le habían hecho en la espalda, que la hacía sentir como si su columna hubiera sido reubicada por completo, ni del dolor palpitante en sus piernas, que a estas alturas eran más tejido muerto, bultos marrones y escamas que carne real. Ella no reaccionó cuando una gota de líquido cayó en el pequeño charco bajo sus pies. Los únicos sonidos en la celda eran su respiración entrecortada y los plops cuando las gotas de su sangre se unían al resto de su fuerza vital en el suelo, por lo que se había acostumbrado hace años. Sin embargo, eso no hizo que la sensación de la sangre caliente corriendo por su cuerpo fuera más cómoda. Ella fue sacada de sus pensamientos sobre su propia miseria por el familiar y muy temido sonido chirriante de una puerta al abrirse. N nos susurró con voz ronca. El miedo incluso superaba el dolor mientras sus ojos ardían por la repentina luz. Por favor, te lo ruego. No más. Calla, querida, la interrumpió el joven con suavidad, con una sonrisa tan falsa como ninguna que hubiera visto. Será mucho más fácil si no te resistes. Prometo que me daré prisa, así que por favor, concéntrate en no morir también esta vez. Estoy harto de tener que revivirte constantemente. Intentó retroceder cuando él sacó una jeringa de una de las dos maletas que traía, pero las cadenas que la sujetaban solo le permitieron contonearse ligeramente. Por favor. Su falsa sonrisa ni siquiera se alteró. No te preocupes. De una forma u otra, todo terminará pronto. Ella sabía que eso era mentira. Esta pesadilla nunca terminaría. Los 7 espadachines ninja de la niebla eran un grupo de individuos sumamente violentos y crueles que tuvieron la fortuna de haber nacido con la habilidad necesaria para ascender de rango hasta alcanzar una posición que les permitiera dar rienda suelta a sus inclinaciones. Si no hubieran sido uno de los activos más poderosos de su país, y en particular de Kirigakure, su naturaleza probablemente habría resultado en una sentencia de muerte para la mayoría, mientras que los pocos capaces de controlarse de ser necesario se habrían visto obligados a ocultar su verdadera identidad por el resto de sus vidas. Zabuza formaba parte del segundo grupo, y aunque la política actual de Kiri era distanciarse de las acciones que les valieron el apodo de Aldea de la Niebla Sangrienta, estaba satisfecho con la situación actual. Mientras siguiera enviándolo a misiones que le permitieran ensuciar el suelo con la sangre de sus enemigos, se conformaba con fingir que no era un monstruo cruel en presencia de otros. Tanto mejor porque su misión actual le permitiría hacer precisamente eso. Considerando qué tipo de personas habían formado los 7 espadachines, no fue una sorpresa para nadie que la mayoría de los miembros desearan fervientemente matarse entre sí. El compañerismo entre ellos era raro mientras que las rivalidades eran la norma. Zabuza no era la excepción, y Kushimaru y Jinin eran los colegas a los que siempre había odiado más. Huelga decir que tener la oportunidad de cazarlos él mismo lo llenaba de anticipación y alegría. Si esta fuera la disculpa de Mei por obligarlo a jugar al guardaespaldas de algún diplomático estúpido, la aceptaría con gusto. 2 firmas de chakra acercándose a su posición desde la dirección de Konoha detrás de él lo hicieron detenerse en seco y darse la vuelta, esperando a quien seguramente debía ser el ninja de Konoha que se uniría a él en esta misión. Para ser sincero, le disgustaba la idea de que shinobi extranjeros formaran parte de esto. Ya era bastante malo tener que lidiar con el apoyo que llegara de su propia aldea, pero tener a estos dos con él también era demasiado.
A pesar de la nueva alianza entre sus aldeas, para él, lidiar con sus antiguos colegas era un asunto interno en el que Konoha no tenía por qué meterse. Por desgracia, no tuvo voz ni voto en esa decisión y no pudo hacer más que aceptarla. Zabuza había aprendido hacía mucho tiempo que llorar por cosas que no se podían cambiar no ayudaba a nadie y, por lo tanto, era una gran pérdida de tiempo. Aunque, al menos en la intimidad, Zabuza también confesaría que sentía cierta curiosidad por uno de los dos ninjas de Konoha. Después de todo, Mei llevaba años contando historias sobre este prodigioso niño Uchiha que les había facilitado la ayuda de Konoha. Ya era hora de que lo conociera. Dos figuras aparecieron frente a él en un remolino de hojas. Zabuza-san, el que debía ser el ninja copia Kakashi Atake, habló primero, con voz aburrida, como si le molestara estar allí. Nos dijeron que nos encontráramos en la puerta, a pocos kilómetros de allí. Un mensaje avisándonos de que se adelantaron habría sido muy apreciado. Se encogió de hombros. Me encontraste bien, ¿verdad? Además, fui lo suficientemente flanco como para caminar a paso tranquilo en lugar de correr, así que no veo el problema. Se supone que debemos ser un equipo durante esta misión, Zabuza-san, dijo la persona que más le interesaba. Deberíamos aprovechar el tiempo disponible para prepararnos para los próximos enfrentamientos. Actuar así pone en peligro no solo la misión, sino también a todos nosotros, así que le agradeceríamos que se abstuviera de hacerlo en el futuro. La voz del mocoso no era fría ni antagónica, pero tampoco podía considerarse educada ni siquiera inexpresiva. Era difícil identificarla, pero Zabuza pensó que probablemente le iría bien en política. Su cara de póker era sin duda mejor que la de la mayoría que había visto. Era una lástima que esas cosas no le importaran. ¿Y por qué debería importarme si mis acciones te ponen en peligro? Puedo cuidarme solo, y si eres demasiado débil para hacer lo mismo cuando son dos, no hay lugar para ti en esta misión. Kushimaru y Jimin te devorarían vivo. El mocoso no pareció impresionado. Sin embargo, te pedimos que coordines tus futuros movimientos con nosotros, tal como lo haremos nosotros contigo. También te recuerdo que parte de nuestra misión se señaló a sí mismo y a la copia de Nina es evaluar la cooperación entre nuestras dos aldeas durante la misión. Dependiendo de nuestra evaluación, la alianza entre Kirigakure y Konohagakure podría llegar a su fin antes de siquiera tener la oportunidad de florecer. Sabiendo que las vendas que llevaba en la parte inferior de la cara lo ocultarían, Zabuza dejó que sus labios se curvaran hacia arriba. Llegando al extremo de amenazarme con poner fin a la alianza si no me porto bien, debo reconocerle que tiene agallas. Dudaba seriamente que ambos tuvieran el poder para lograr algo así, sin importar que ambos fueran famosos o que el mocoso fuera el heredero del clan Uchiha. Además, era bastante improbable que el Hokage les hubiera encomendado semejante misión. Después de todo, romper una alianza por falta de trabajo en equipo en una misión sería una estupidez, y aunque el profesor era muchas cosas, Zabuza no creía que lo fuera. Más razón aún para respetar a ese mocoso. Mentirle en la cara sin dudarlo ni dar ninguna señal de que lo que decía no era verdad fue un acto de osadía. Sí, eso sí que sería problemático, asintió antes de liberar un poco de sed de sangre. Sin embargo, si no sobreviven a la misión, no habrá ningún informe que puedan entregar, ¿verdad? Quizás debería acabar con este problemita ahora mismo. Ninguno de los ninjas de Konoha pestañeó, pero Zabuza sabía que se estaban preparando mentalmente para una pelea. Por supuesto, existen medidas de precaución en caso de que ocurra una tragedia tan inimaginable, dijo Kakashi con voz cansina y una mano en el bolsillo. Además, probablemente no quedaría muy bien en un informe si ambos muriéramos mientras tú aún estuvieras viva. Estaba a punto de responder a eso cuando el Uchiha habló de nuevo. Además, somos dos mientras tú estás solo. Recuerda que la probabilidad de que mueras en esta misión es el doble que la de que muramos los dos. Esta amenaza se ocultaba con más astucia que la de Zabuza, pero era una amenaza al fin y al cabo. Un recordatorio de que lo superaban en número y de que era más probable morir en un enfrentamiento que salir victorioso. Itachi Uchiha era grande para tener 13 años, sí, pero seguía siendo, con diferencia, el más pequeño del grupo, y ni siquiera el chaleco antibalas que llevaba y la expresión seria de su rostro podían ocultar la juventud que se reflejaba en sus rasgos. Sin embargo, también había una oscuridad en su mirada que incluso a él le hizo sentir frío por un instante. No era lo habitual en los ojos de un shinobi experimentado y consumado, ni tampoco la mirada de un monstruo con piel humana que se podía ver en personas como el propio Zabuza o incluso en su antiguo conocido Kisame. No había crueldad, sed de sangre ni placer en la matanza. Ni siquiera era indiferencia.
No, Zabuza no podía precisar qué era, pero entendía lo que significaba. Algo debió haberle sucedido a Lucia, algo que trascendió incluso lo que un shinobi normal experimentaba en su vida. Algo personal. Fuera lo que fuese lo que veía en los ojos del chico, le decía que no había nada que no hiciera, o que no hubiera hecho ya, para lograr un objetivo específico. Zabuza también se dio cuenta de que no lo había visto por accidente, sino que le habían mostrado esa cosa deliberadamente, y también entendió por qué. La sonrisa que se extendía bajo su máscara era tan grande que ni siquiera sus vendas podían ocultarla, pero no le importó. Al parecer, estos dos no son unos idiotas sin carácter, ¿eh? Supongo que podrían ser útiles después de todo. Dominó su sed de sangre de un momento a otro. Bueno, dijo, indicándoles en silencio que se unieran a él. ¿Qué esperan? Esta era una concesión tan grande como estaba dispuesto a hacer y afortunadamente ellos también se dieron cuenta de eso. No lo creí posible, pero esta misión se volvió aún más interesante. Naruto y Yaku ya estaban entrenando cuando Sasuke finalmente llegó, pero no pudo lamentarse por llegar tarde. Tenía otras preocupaciones en ese momento. Sasuke. Gritó Naruto en cuanto lo vio, deteniéndose en medio de su combate para sonreírle y arrepintiéndose de inmediato cuando el puño de Aku le impactó en la cabeza. No apartes la vista de tu oponente, Naruto-kun. Nunca ganarás si siempre te distraes con tanta facilidad. Naruto miró a Aku con desdén mientras se frotaba el lugar donde lo había golpeado. No me distraigo. Solo ganas porque eres mayor que yo. Aku rió entre dientes. Me temo que la mayoría de los enemigos no se contendrían solo por ser mayores que tú. ¿Qué vas a hacer? ¿Rendirte ante cualquier shinobi enemigo adulto que encuentres? Naruto no respondió, prefiriendo darse la vuelta con una mueca burlancia. Sin embargo, esta acción lo dejó cara a cara con Sasuke. «Guau, te ves fatal». «Cállate, idiota». Probablemente era bueno que, a pesar de que Naruto tendía a reaccionar exageradamente y ser demasiado emotivo, también supiera cuando alguien era grosero solo porque había tenido un mal día. Sasuke estaba seguro de que la mayoría de sus amigos de la academia ya estarían hartos de él solo por ese saludo. Maldita sea, ¿pasó algo? No estabas de tan mal humor desde que Kiba, dijimos que nunca volveríamos a hablar de eso. Antes de que Naruto pudiera responder, Aku intervino. Ahora, ¿por qué no se calman? No hay necesidad de empezar una pelea tan temprano. Luego se giró hacia Sasuke. ¿Y por qué no nos dices qué te preocupa? Quizás podamos ayudarte. Sasuke se burló, pero no había furia en su voz. No puedes. Sin decir nada más, se dejó caer al suelo sin contemplaciones. No, claro que podemos. Exclamó Naruto con su habitual voz fuerte, dejándose caer junto a él y poniéndole un brazo sobre el hombro, ignorando sus quejas murmuradas. Para eso están los amigos, ¿verdad, Aku? La chica asintió mientras se sentaba frente a ellos, con las rodillas bien colocadas bajo el cuerpo. Tiene razón. Y aunque no podamos ayudarte directamente, al menos podemos apoyarte. Siempre le parecían estúpidas e incómodas esas conversaciones sentimentales, incluso cuando venían de Itachi o de su madre. Ni siquiera era que estuviera en desacuerdo con el sentimiento ni nada por el estilo, simplemente le parecían raras. ¿Por qué la gente no podía decir estas cosas de una forma menos vergonzosa? Sin embargo, ahora mismo, no podía evitar sentirse un poco agradecido por ello. Nii-san se fue a otra misión, dijo finalmente con el ceño fruncido. Pero no dijo de qué se trataba. Ni siquiera a Otou-san ni a Kaa-san. Había habido varias ocasiones en el pasado en las que Itachi no le contaba de qué se trataban sus misiones, por mucho que le rogara. Sin embargo, Sasuke no era tonto y podía adivinar que estas misiones eran de esas que le parecían demasiado brutales como para contárselo, las que todos los niños de la academia soñaban con hacer algún día. La cuestión era que Sasuke también sabía que Itachi solía contárselo a sus padres, aunque él no se lo dijera. Que no lo hiciera esta vez debía significar que era algo ultra secreto del que, literalmente, no podía hablar. Probablemente también algo muy, muy peligroso. Naruto parecía un poco confundido ante su admisión, pero Aku entendió de inmediato. Itachi ni es muy fuerte, dijo con dulzura. Lo sabes. Probablemente no sea una misión en solitario, así que tiene compañeros fuertes que también lo respaldan. Estará bien, te lo prometo. Su madre le había dicho casi lo mismo. Sin embargo, sabía que estaba tan preocupada como él, aunque no lo viera en su rostro ni en su voz. Y aunque su padre al menos no parecía preocupado, fue directo a su estudio, aunque Sasuke sabía que ya había terminado con todas sus tareas del día.
Nunca lo hacía, salvo cuando intentaba esconderse del resto de la familia. Lo sé, pero ¿y si? Vamos, no seas tonto, lo interrumpió Naruto, con una sonrisa aún más amplia de lo habitual. Itachi es, digamos, súper fuerte. Incluso ya es un Chunin, ¿verdad? Además, no es un mojigato. Proji, espera, ya lo pillé. Un prot, creo que la palabra que estás buscando es prodigio, Naruto-kun, dijo Aku suavemente con una nota de diversión en su voz. Sí, eso. Itachi es un super prodigio, ¿verdad? Eso es lo que dice todo el mundo en la aldea. Será un crack en esta misión, ya verás. Estaba claro que Naruto todavía no entendía del todo lo que preocupaba a Sasuke, pero sí se dio cuenta de que estaba preocupado por su hermano y de inmediato saltó a consolarlo. Sasuke sabía que lo que decían era cierto. Su hermano no solo era fuerte, sino uno de los shinobi más fuertes de toda la aldea. No había muchos que pudieran derrotarlo, sobre todo con el apoyo de otros shinobi fuertes. Probablemente no tendría ningún problema. Pero, ¿no se le permitía de todas formas preocuparse? De acuerdo, dijo Aku tras varios segundos de silencio. Quedarnos sentados sin hacer nada no ayudará a nadie. Sigamos con nuestro entrenamiento. Sasuke, ¿no mencionaste una técnica que te enseñó Shisui? ¿Por qué no nos la enseñas y luego pensamos en cómo podemos usarla para vencer a Itachi y cuando regrese? Él sabía lo que ella intentaba hacer, pero aún así estaba agradecido por la distracción. Claro, hagámoslo. Sí. Exclamó Naruto. Vamos. Hoy te ganaré, Sasuke. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. ¿No he ganado las dos últimas veces? ¿Y qué? La vez anterior ya gané. Bueno, yo gané, Aku intervino de nuevo. Chicos, hablen menos y peleen más. Las palabras fuertes aún no han ganado una pelea real, ¿saben? Los dos no necesitaron más motivación que esa para abalanzarse uno sobre el otro. Izumi dejó caer la cabeza sobre la mesa frente a ella con un golpe seco, sin importarle por una vez lo que los demás invitados de la casa de té pudieran pensar de ella. ¿Qué probabilidades hay de que regrese de mi misión el mismo día que él se va a su? En lugar de consolarla, Shisui se limitó a reírse entre dientes. No es la primera vez que pasa algo así, ¿verdad? Creí que ya te habrías acostumbrado. Levantó la cabeza de golpe. Pues no. Que no tuviera tanto tiempo para ver a sus amigos como le hubiera gustado se hubiera convertido en algo habitual con los años no significaba que le gustara. Además, solo lo dices porque viniste a despedirlo. Si fueras tú quien lo extrañara en lugar de mí, te quejarías durante días. No lo haría. Esa discusión probablemente se habría salido de control como solía suceder entre ellos dos, alargando sus conversaciones regularmente durante horas, pero afortunadamente, una camarera eligió ese momento para llegar con sus pedidos. En fin, continuó Shisui con más calma una vez que la mujer se fue, mientras tomaba un sorbo de té. Si quieres dejar de extrañarlo y a mí también, por cierto tan a menudo, deberías darte prisa e intentar ascender. Los Chunin no necesariamente tienen menos misiones que los Chunin, pero al menos podrías unirte a nosotros en más de las que tienes ahora. Suspiró. Le pedí al Sandaime que me dejara participar en los exámenes Chunin, pero cree que aún no estoy lista. Supongo que podría intentar conseguir suficientes recomendaciones de otros Chunin, pero considerando que el Hokage tiene la última palabra, probablemente eso tampoco funcione. Sinceramente, había sido una estupidez de su parte siquiera preguntar. Izumi tenía la confianza suficiente para considerarse bastante talentosa, sin duda. No era una prodigio como Itachi o Shisui, pero aún así estaba muy por encima del nivel promedio de la mayoría de los shinobi. Después de todo, convertirse en Chunin a una edad en la que la gente normalmente acaba de graduarse de la academia era una hazaña impresionante, especialmente en tiempos de paz como estos. Sin embargo, los Chunin eran la élite de la élite. Incluso con talento, normalmente no se podía llegar a serlo sin mucha experiencia. Bueno, al menos ya estoy aquí, así que no veo de qué tienes que quejarte. Ella, con naturalidad, puso los ojos en blanco. Sigue diciéndote eso si te hace feliz. El sorprendido tartamudeo que siguió fue suficiente para sacarla completamente de su mal humor. Después de eso, su conversación continuó de una manera más alegre mientras hablaban sobre los chismes más recientes. Midgumi aparentemente había comenzado a llorar porque su eterno rival lo había dejado atrás sin siquiera despedirse después de haber bebido demasiado, y rumores que circulaban por el pueblo, como el que afirmaba que Asuma Sarutobi regresaría pronto al pueblo. Fue un respiro agradable y sin duda bienvenido después de su última misión. Era la octava misión de limpieza en la frontera norte en un mes.
Uno pensaría que los bandidos de la zona ya se habrían dado cuenta de que no podían esperar mucho éxito allí y habrían seguido adelante, pero, por desgracia, seguían regresando. Casi la hizo extrañar los días en que solo pintaba cercas y cazaba un gato estúpido. Casi. Sin embargo, había algo extraño en Shisui. Izumi no podía identificarlo, pero parecía más y agitado de lo habitual. Más nervioso. Le costó todo el control que pudo para no molestarlo con lo que pasaba por su cabeza, pero aún así, sus pensamientos volvían constantemente a su extraño comportamiento. Si no le preocupara que pudiera ser algo serio, probablemente lo encontraría bastante adorable. Por cierto, dijo Shisui sin mirarla directamente a los ojos. ¿También te invitaron al cumpleaños de Takihami? Izumi parpadeó ante ese tema inesperado y tardó un segundo en responder. Sí, de hecho. Kaa-san se sorprendió mucho. Al parecer, ni siquiera nos invitaron cuando mi padre aún vivía. Takihami era probablemente el no shinobi más influyente de su clan. Había ocupado un alto cargo en el gremio de comerciantes de Konoha durante más de una década, y más recientemente, tras la purga del liderazgo civil que tuvo lugar tras revelarse que muchos de ellos se habían aliado con el miembro de los 12 guardianes ninja que intentó derrocar a Konoha, había ascendido aún más. De hecho, se había convertido en su líder hacía tan solo unos meses. Solo los miembros más importantes e influyentes de su clan fueron invitados a la fiesta de cumpleaños de ese hombre, lo que obviamente significaba que la familia de Izumi nunca había estado allí. Por eso, su invitación este año fue completamente inesperada. Su madre teorizó que tenía algo que ver con que los superiores finalmente reconocieron su talento, aunque su amistad con Itachi y Shisui probablemente también ayudó. Genial. Exclamó Shisui, quizás demasiado alto, con una amplia sonrisa, mientras la miraba brevemente a los ojos antes de volver a apartar la mirada. Así que el viejo por fin se dio cuenta de que tienes mucho talento, ¿eh? Le ha costado bastante. Ella resopló. No puedo decir que me importe mucho lo que piense de mí, pero supongo que es agradable que me reconozcan. En fin, continuó Shisui, e Izumi creyó ver cómo se le ponía rojo el pelo. Pensé que podríamos ir juntos. La pregunta la dejó completamente sin palabras. ¿Era eso lo que lo había hecho actuar de forma tan extraña todo el día? Aunque todavía no sabía muy bien qué iba a decir, Izumi abrió la boca para responder, pero Shisui continuó sin mirarla a un ritmo cada vez mayor. Este tipo de eventos siempre son bastante aburridos, así que pensé que sería más interesante si ibas con alguien que te gustara, ¿sabes? Para divertirnos un poco y todo eso. Y al menos tendríamos a alguien con quien reírnos de toda la gente pomposa que suele estar ahí, ¿no? El tiempo vuela cuando uno se divierte, así que al menos todo terminaría en un instante en lugar de alargarse. Shisui lo interrumpió con una leve sonrisa, ignorando el calor que sentía subir por su rostro. ¿Me estás invitando a una cita? Bueno, supongo que sí. Aunque también podemos ir como amigos, sí, me encantaría. Exclamó. Ir allí contigo, quiero decir. A juzgar por la sincera sorpresa en su rostro, obviamente no esperaba que ella dijera que sí. ¿En serio? Negó con la cabeza. No, quiero decir, es genial. Sí. Se miraron en silencio durante unos instantes, sin saber ninguno de los dos cómo continuar a partir de ahí. Afortunadamente, Shisui encontró su voz primero. Bueno, dijo lentamente. La fiesta es el viernes a las 8 de la noche. Supongo que estaré en tu casa, ¿eh? A las 8 menos cuarto, ¿no? Quizás mejor a las 7:30, dijo un poco insegura. Ya sabes, para no tener prisa ni nada. Claro, asintió de inmediato. Tiene sentido. Excelente. Sí. Aunque el ambiente era bastante incómodo, Izumi no pudo evitar sonreír, y como Shisui también, supuso que él sentía lo mismo. Sinceramente, nunca habría esperado que la invitara a salir. ¿En serio? Shisui. Aunque muchas chicas lo encontraban guapo e incluso se le habían acercado, no creía que saliera con ninguna. Y ahora él la había invitado a una cita. Izumi no pudo evitarlo y se rió. Muchos otros chicos podrían haberse ofendido, pensando que se reía de ellos, pero Shisui la entendió. No necesitó explicarle primero qué le hacía tanta gracia para que él lo entendiera, y de hecho, su risa pronto se unió a la de ella. A Itachi y su equipo les tomó 9 días, pero ahora casi habían llegado a su destino. Tras el mal comienzo entre ellos y Zabuza, él y Kakashi se sorprendieron al ver que el espadachín era cortés y cooperativo. O algo parecido, al menos.
Eso no significaba que estuviera de acuerdo con todo lo que decían ni que no discutiera, claro, pero si se ignoraba su personalidad brusca y su humor negro, era casi amigable. Como Itachi había tratado con Kisame durante muchos años, podía manejar los comentarios de Zabuza con facilidad. Kakashi carecía de esa experiencia, pero al parecer había tratado con suficientes personas excéntricas y desagradables como para que Zabuza tampoco le molestara, lo que significaba que tampoco había problemas por su parte. Así, el viaje fue inesperadamente tranquilo. Además, Zabuza también había estado dispuesto a compartir algunas de sus ideas sobre sus antiguos colegas, así que Itachi podía decir que los últimos días habían sido incluso productivos. Itachi se preguntó si parte de la razón por la que era tan cooperativo se debía a su pequeña demostración al comienzo de su viaje, cuando él y Kakashi lo alcanzaron. Había asumido que Zabuza era similar a Kisame en que solo respetaba la fuerza y actuó en consecuencia. No hubo atrocidades en su nombre en esta línea temporal, pero aún así recuperó los recuerdos de su pasado y, por lo tanto, pudo invocar las emociones que sintió en ese entonces. Itachi fue el primero en admitir que no había estado en un estado mental sano durante, después e incluso poco antes de la masacre Uchiha. Su mente y su corazón se habían sumido en la oscuridad, incluso en la locura, y solo la macabra idea de morir algún día a manos de su propio hermano lo había mantenido en pie. Había muchos shinobi un poco locos, sin importar su nombre o rango. Era casi normal en su profesión. Sin embargo, lo que realmente importaba era cómo lidiar con ello. Itachi no se había ocupado de ello en absoluto. Al menos no al principio, y mucho menos durante los primeros años tras la masacre. Había leído una vez un verso de un famoso poeta que, según se decía, vivió poco después del sabio de los 6 caminos. Quien lucha contra monstruos debe procurar no convertirse en uno en el proceso. Y cuando miras fijamente al abismo, el abismo también te mira a ti. Itachi se había convertido en un monstruo. Si bien sus intenciones originales podrían haber sido buenas, independientemente de lo que eso significara en este mundo, era innegable que los actos de asesinato de parientes y masacres eran malvados. No solo había mirado al abismo, sino que se había lanzado de cabeza. Finalmente logró salir de allí, pero los recuerdos permanecieron, y un hombre como Zabuza podía ver sus señales cuando no estaban cuidadosamente ocultas. Al parecer, eso había sido suficiente para convencerlo de trabajar con ellos en lugar de contra ellos. En cualquier caso, volvamos al presente. Si bien su viaje hasta el momento había ido inesperadamente bien, eso no significaba que todo fuera perfecto. De hecho, incluso con la grata ventaja de una mayor cooperación entre los tres, la situación era bastante sombría. El problema era que la ayuda que debían recibir ayer aún no había llegado. No era del todo descabellado suponer que simplemente llegaban tarde. Al fin y al cabo, un grupo de shinobi que viajaba desde el país del agua hasta tan adentro del continente podía sufrir todo tipo de retrasos. Sin embargo, lo irrazonable era que ni los cuervos de Itachi ni los perros de Kakashi lograron encontrar rastro alguno de ellos. Incluso cuando su equipo decidió quedarse en el punto de encuentro designado un día para esperarlos y, al mismo tiempo, darles a los invocados más tiempo para su búsqueda, no lograron encontrar nada. La única pelea que su grupo había tenido hasta entonces ocurrió al día siguiente, cuando Kakashi y él propusieron regresar como reacción a este acontecimiento, mientras que Zabuza insistió en continuar solos. Desafortunadamente, el hombre se resistió obstinadamente a cualquier lógica e incluso afirmó que iría solo si era necesario, dejándolos a ambos sin otra opción que continuar el viaje también. Por desagradable que fuera, fue su compañero durante toda la misión. Kakashi y Itachi no estaban dispuestos a dejarlo atrás. Además, también estaba el hecho de que Kirigakure podría tomarse mal que dejaran solo al último de los 7 espadachines, sobre todo si eso conseguía su vida. No importaba que en teoría tuvieran razón o que Zabuza fuera el que actuó de forma estúpida e imprudente. Si moría, serían ellos los culpables. Todo lo que pudieron hacer fue seguirlo y al mismo tiempo enviar uno de los cuervos de Itachi de regreso a Konoha con un mensaje para informar al Hokage sobre este desarrollo. Huelo sangre y carne podrida. Devuelto a la realidad por la voz de Kakashi, Itachi se giró hacia su compañero ninja de Konoha. ¿De dónde? Noroeste, dijo mientras asentía en la dirección pertinente antes de fruncir el ceño. No creo que sea fresco, pero no estoy seguro. Zabuza resopló. Vaya, ¿no es una habilidad útil? Parece que ya tenemos una ventaja. Esto podría ser, el espadachín no lo dejó terminar. Una trampa, lo sé. No soy tonto, y a ese cabrón flacucho de Kushimaru siempre le encantaron sus trampas.
Aún así, es una pista, y si de verdad es obra suya, ocurrió mucho más recientemente que cualquier otra cosa que sepamos. Esta sería nuestra pista más reciente y sería estúpido ignorarla, ¿verdad? Itachi y Kakashi se miraron antes de que este último decidiera hablar. Sí, lo eres. Sin embargo, aunque es estupendo que todos seamos conscientes del peligro potencial, sería prudente hablar sobre cómo proceder si esto es realmente una trampa. Zabuza no parecía estar de acuerdo, pero inesperadamente, se tragó sus quejas. Me parece bien, dijo. Supongo que sería bastante vergonzoso morir en una de las trampas de ese idiota. Cruzó sus brazos musculosos. Bueno, ¿qué sugieres? Resultó que el olor a sangre y carne podrida provenía de los restos de un pueblo cercano. A primera vista, uno podría pensar que no había nada malo en el lugar. Ningún edificio fue destruido, nada se quemó, e incluso algunos carros seguían parados en la calle, como si su dueño los hubiera dejado allí un minuto para ir a buscar algo y regresara en cualquier momento. Sin embargo, al observar más de cerca, la situación se tornó mucho más siniestra. Los ataúdes al costado del camino estaban volcados con su contenido en el suelo a su lado, las puertas no solo estaban abiertas sino que literalmente habían sido sacadas de sus bisagras y el suelo polvoriento mostraba signos de mucha gente corriendo apresuradamente en la misma dirección al mismo tiempo. Y lo que era más importante, reinaba el silencio. Incluso en un pueblo pequeño como este, debería haber al menos algún ruido de fondo. Aunque probablemente no debería sorprendernos, considerando que aún no se veían personas ni animales. Cuando incluso las ratas y los pájaros se mantenían alejados de un lugar donde podían encontrar comida fácil, sabías que algo iba muy, muy mal. Itachi era tan consciente como sus dos compañeros de lo que casi con seguridad les aguardaría una vez que se adentraran en el pueblo, pero aún así fue desalentador encontrar el primer charco de sangre seca y negra. A partir de entonces, este tipo de cosas se volvieron más comunes, y pronto los cadáveres de varios animales, desde caballos hasta gatos y perros, se unieron a la sangre salpicada en las paredes. Si bien eso no era una prueba definitiva, estos objetos y el hecho de que una rápida comprobación mostrara que no parecía haber sido robados significaban que la probabilidad de que sus objetivos fueran los responsables era muy alta. Después de todo, los bandidos asaltaban pueblos como este para robar sus objetos de valor o tomar prisioneros. Incluso si fueran lo suficientemente crueles como para cometer tales atrocidades, no lo harían sin dejar nada de valor. Las cosas empeoraron aún más cuando finalmente llegaron a lo que probablemente alguna vez había sido el mercado. Entonces supongo que esto explica por qué no había habido cadáveres hasta ahora, ¿eh? Zabuza parecía despreocupado, casi aburrido, mientras señalaba la montaña de cadáveres que se apilaba en el centro de la plaza circular. Parece que Kushimaru y Hinen tenían demasiado tiempo libre. Puede que disfruten matando, pero no recuerdo que se molestaran en exhibir sus trofeos de esa manera. Era necesario analizar la escena del crimen con racionalidad y calma, lo sabía, pero Itachi no pudo evitar pensar que el espadachín estaba demasiado despreocupado por la escena. Una cosa era no dejarse intimidar por tales cosas, pero que ni siquiera le importara, el demonio de la niebla oculta, en verdad. Sin embargo, no expresó ninguno de estos pensamientos. No era el momento de sembrar discordia entre ellos. Quizás sea solo yo, dijo Kakashi mientras observaba la escena con mucha más gravedad que Zabuza. Pero no creo que la cantidad de cadáveres sea suficiente para incluir a todos los habitantes de este pueblo. Tiene razón, pensó Itachi con el ceño fruncido mientras observaba la pila con más atención. No, no lo hacen. Sin embargo, ninguno de los informes que tenemos indica que hayan tomado prisioneros. Entonces, o bien algún habitante pudo escapar, los cadáveres restantes están en otro lugar, faltan nuestros informes, o bien alguien más es responsable de esto. Kakashi se miró por un momento, ambos se dieron cuenta en silencio de que la primera posibilidad era casi imposible. Zabuza, dijo Itachi, volviéndose hacia el hombre que había decidido acercarse a la pila para examinarla más de cerca. ¿Qué? Desafortunadamente, antes de que pudiera terminar su frase, se distrajo cuando vio algo brillante junto al pie izquierdo de Zabuza. Su cerebro apenas tuvo tiempo de darse cuenta de que era el reflejo del sol sobre unos hilos de alambre lo que veía antes de que sus piernas se impulsaran del suelo para conseguir la mayor distancia posible entre él y la plaza. Medio segundo después, una potente explosión destrozó la pila de cadáveres y sacudió el suelo con tanta fuerza que algunas de las casas cercanas se derrumbaron.
Itachi apareció en la azotea de un edificio justo fuera del radio de distracción y casi de inmediato se le unieron Kakashi y Zabuza a su derecha e izquierda, respectivamente. Como una lesión tan temprana en su misión habría sido problemática, se alegró de saber que ninguno de los dos resultó herido. Bueno, dijo Zabuza tras unos segundos de silencio durante los cuales se sacudió el polvo de la ropa. Supongo que al menos Kushimaru se está esforzando por ordenar todos estos cadáveres si es para tender una trampa como esta. Incluso podría resultarle divertido usar los cuerpos de los que ha matado para matar a más, ese bastardo. Aunque eso no explica la falta de cadáveres. Como si le leyera la mente, Kakashi se giró hacia el ninja de Kiri. ¿Y se te ocurre alguna razón para que alguno de ellos tome prisioneros? El hombre se encogió de hombros. Uno o dos, sí, pero dudo que importe. Lo más probable es que simplemente los dejaran escapar para luego cazarlos por diversión. Decidiendo que no encontrarían una mejor explicación por ahora, Itachi cambió de tema. Sea cual sea su razonamiento, es evidente que se están volviendo más audaces. Si realmente fueron ellos, y actualmente no tenemos pruebas sólidas de ninguna de las dos cosas, entonces demuestra que se sienten lo suficientemente seguros como para ser más abiertos con sus ataques. Kakashi asintió. Y como nada de lo que sabemos indica que sean tan ingenuos como para confiarse demasiado, entonces debemos asumir que tienen una forma de escapar de cualquier posible perseguidor si llega el momento decisivo. Zabuza los miró a ambos un momento antes de resoplar de repente. Buena deducción, dijo con sarcasmo. Pero parece que pasan por alto una consecuencia directa de su conclusión. Itachi entrecerró los ojos. ¿Y qué consecuencias traería eso? No podía verlo, pero estaba seguro de que Zabuza sonreía como un loco bajo las vendas. Dime, si confían tanto en su capacidad para evitar enfrentamientos si es necesario, ¿qué les impide intensificar sus ataques cada vez más? Él y Kakashi tardaron un segundo en comprender lo que el otro hombre insinuaba, pero al hacerlo, abrieron los ojos de par en par. No me digas, Zabuza pareció casi engreído ante la sorpresa de Kakashi. Qué curiosa coincidencia que la sede del daimyo de esta nación esté a solo un día de camino de aquí, ¿verdad? Parecía que su misión se había vuelto mucho más complicada. Aunque ya no estaba encadenada, sabía que no había esperanza de escapar de su cautiverio. Aunque sus piernas no estuvieran prácticamente inservibles, y aunque el dolor de espalda que la hacía llorar al más mínimo movimiento en falso no existiera, simplemente no había forma de escapar de sus captores. No, simplemente la atraparían de nuevo y la castigarían por su estupidez. Además, ¿a dónde debería huir? Al fin y al cabo, no quedaba ningún hogar al que regresar. Y aunque lo hubiera hecho, ¿su familia querría que volviera ahora que estaba así? Otra ola de dolor recorrió su cuerpo y la hizo gemir mientras hundía la cabeza más profundamente en sus manos. No, no manos, sino garras. Ese pensamiento la hizo sollozar. No solo habían matado a todas las personas que le importaban y la habían torturado durante Kami sabe cuánto tiempo, sino que también le habían quitado su propio cuerpo. Sus manos, una vez pequeñas y suaves excepto por la cicatriz que recibió cuando tenía 6 años, ahora eran garras marrones y escamosas 2 veces más grandes de lo que sus manos alguna vez habían sido con uñas de 10 centímetros de largo que eran duras como el acero. Había 2 grandes bultos en su espalda justo fuera de su alcance que le hacían imposible apoyarse contra la pared o incluso sentarse derecha debido a la forma en que empujaban contra su columna vertebral. 2 pequeños cuernos curvados giraban desde su frente como los de los demonios que había visto dibujos en los libros de fantasía, y sus dientes, una vez rectos, se habían vuelto más grandes y puntiagudos hasta el punto en que ya no podía cerrar la boca sin que se hundieran en su propia carne. En ese momento, estaba segura de que era más un monstruo que un humano. Sin embargo, al menos podía ignorar estas cosas un poco. El dolor, en cambio, era un compañero constante del que no podía escapar. Las diversas deformaciones de su cuerpo eran simplemente un latido sordo que ocasionalmente le disparaba una oleada de agonía por las venas, pero lo otro era mucho peor. No sabía qué era, pero se sentía como una colonia de hormigas rojas que se desplazaban bajo su piel. La picazón le quemaba la carne sin llegar a quemarla y nunca se quedaba mucho tiempo en un punto, sino que se extendía por todo su cuerpo. Poco a poco la volvía loca, y sus piernas demostraban que ningún rascado la aliviaba. Literalmente se las había destrozado con las garras, primero con la esperanza de calmar la picazón y luego para intentar expulsar lo que la causaba, pero sin éxito. Si esto no era el infierno, entonces no sabía qué era. Por favor, rezó a todos los dioses que conocía. Les ruego que cualquiera de ustedes me salve.
No tenían pruebas fehacientes de que Kusimaru y Hinin realmente atacaran al daimyo, pero la simple posibilidad era más que suficiente para que se precipitaran hacia la capital del país de las cascadas. Si bien la distancia entre esta y el pueblo en el que se encontraban normalmente les tomaría un día, podrían llegar a la ciudad en una cuarta parte de ese tiempo si se apresuraban. Sin embargo, el razonamiento de Zabuza para querer llegar a la capital era muy diferente al suyo y al de Kakashi. Solo quería llegar antes de que los otros dos espadachines lanzaran su ataque, ya que era la forma más fácil de enfrentarse a ellos mientras querían hacerlo, pues el bienestar del daimyo era de suma importancia para Konoha. El país de las cascadas había estado tradicionalmente más vinculado a Konohagakure que a Iwagakure desde la fundación de las aldeas, aunque el hecho de que Iwa hubiera violado sus fronteras primero durante la última guerra significaba que se habían acercado más a Konoha que nunca desde el final de la guerra. De hecho, incluso permitían a los ninjas de Konoha transitar por sus tierras prácticamente sin obstáculos. Esto, junto con la pequeña guarnición mantenida en la nación, era esencial para vigilar de cerca el país de la tierra. No se sabía qué consecuencias tendría la muerte del daimyo en esta alianza, pero era bien sabido que Takigakure no estaba contento con la presencia de Konoha en su nación. Si el próximo daimyo se dejaba influenciar por ellos, Konoha podría perder esta importante posición. Considerando que su aldea oculta nunca había sido conquistada antes, demostrando su valor como barrera entre Konoha e Iwa, sería un duro golpe. Pero al final resultó que ni siquiera necesitarían viajar hasta la capital para encontrar sus objetivos. Los tres notaron las firmas de chakra simultáneamente y se detuvieron al unísono. Un segundo después, cientos de agujas de agua volaron hacia ellos desde todas las direcciones. Katon. Y Basiri. Comunicado de fuego. Fuego corriendo. Itachi fue el primero en reaccionar, atravesando sellos de manos en un abrir y cerrar de ojos y creando una barrera de llama protectora alrededor de sí mismo y sus aliados, vaporizando las pequeñas agujas con su calor antes de que pudieran golpearlas. El breve respiro que les había dado le permitió a Kakashi realizar sus propios sellos manuales, y en el momento en que el fuego de Itachi se extinguió, saltó en el aire y giró sobre su propio eje para lanzar su ataque en todas direcciones también. Raiton. Kanden Aribari. Liberación relámpago. Agujas de descarga eléctrica. Desafortunadamente, no hubo gritos de dolor ni ninguna otra indicación de que el ataque hubiera alcanzado a alguien. Sin embargo, sí les dio a los tres la oportunidad de reorganizarse y prepararse, lo que los llevó a saltar al suelo desde la rama del árbol donde estaban parados y a colocarse en un triángulo, de espaldas el uno al otro. Itachi tuvo justo el tiempo suficiente para pensar que al menos tenían la suerte de estar peleando en un bosque donde los árboles estaban muy separados y el dosel dejaba entrar mucha luz antes de notar la espesa niebla que se dirigía hacia ellos en oleadas desde todas partes. Kirigakure no Jutsu, murmuró Kakashi desde su izquierda. Era de esperar, supongo. Zabuza resopló, con un tono divertido y molesto a la vez. Hace tiempo que no soy yo quien sufre esta técnica. No sé si debería esperar con ilusión o enojarme porque creen que la técnica de asesinato silencioso podría funcionar en mi contra. Esa era, de hecho, su mayor ventaja. Si bien sus enemigos eran sin duda maestros en este estilo de lucha, Zabuza también lo era. Con él y su equipo, Kusimaru y Hinen tendrían que ser mucho más cuidadosos al abordar el ataque. Esto, obviamente, también era un problema, ya que los hacía aún más peligrosos, pero como también les daba a Itachi y a su equipo más oportunidades de contrarrestarlos, pensó que era un buen trato. Fue una pena que su oponente también supiera el peligro que representaba Zabuza. La familiaridad de Itachi con el estilo de lucha también podría ser útil. Si bien Kisame prefería una forma de luchar más directa, a veces la usaba para divertirse. Itachi no era ni mucho menos un experto, pero gracias a eso, podía predecir al menos algunos de sus movimientos. Su única advertencia del ataque entrante fue un rugiente whoosh que se volvió ensordecedor en cuestión de segundos, haciendo que los tres saltaran un momento antes de que un gigantesco dragón de agua se estrellara contra el suelo donde habían estado un instante antes. Lo siguiente que Itachi supo fue que se encontró parado solo en medio de la niebla sin ningún rastro de sus compañeros de equipo. En el preciso instante en que sus pies tocaron el suelo, Zabuza ya estaba en movimiento de nuevo para esquivar el hachazo. El arma pasó a 1 centímetro de su rostro, lo suficientemente cerca como para sentir una brisa, pero la ignoró y, en cambio, blandió a Kubikiri-Muchme en la dirección que sospechaba que estaba su oponente, maldiciendo en voz baja al ver que solo golpeó el aire.
Luego se vio obligado a saltar de nuevo cuando sintió un ataque entrante desde arriba, lo que provocó que el martillo volara el suelo hasta sus pies en lugar de aplastarle la cabeza. Su propio contraataque una vez más solo cortó el aire. Fue inteligente de tu parte separarnos, Jinin, dijo al vacío de la niebla. Muy inteligente. No pensé que ustedes dos lo tuvieran. Pero no crees que puedas matarme así, ¿verdad? Como todo shinobi, estaba preparado para morir en cualquier momento. Zabuza hacía tiempo que había comprendido que su vida tendría un final violento algún día y lo aceptaba con tranquilidad. Sin embargo, de ninguna manera permitiría que lo mataran con su técnica característica. La próxima vez que sintió un ataque entrante, se agachó y agitó sellos con las manos en lugar de volver a blandir su espada. Suiton. Suiben. Liberación de agua. Látigo de agua. Girando sobre su propio eje tal como lo había hecho antes el Copy Ninja, su látigo de agua giró a su alrededor y se expandió en todas las direcciones. Jinin podía ser tan hábil para escabullirse a través de la niebla sin hacer ruido como él, llegando incluso al punto de permitirle pasar desapercibido incluso para Zabuza, pero había formas de obligar a alguien a emitir un sonido, le gustara o no. El sonido del agua salpicando cuando algo cortó su látigo fue todo lo que necesitó para darse la vuelta y saltar hacia su derecha. Cuando bajó su espada la siguiente vez, fue el sonido del metal chocando contra el metal lo que resonó a través de la niebla. Aquí estás, dijo, cada vez más emocionado. Y ahora no voy a dejar que te escapes otra vez. Jinin poseía un inmenso poder ofensivo, de eso no había duda. A Zabuza ni siquiera le sorprendería que ese hombre pudiera romper a Kubikirimuch con uno de sus ataques. Por lo tanto, la mejor manera de proceder era obligarlo a adoptar una posición defensiva donde esa fuerza no importara, y eso fue exactamente lo que hizo. Blandió su espada en un amplio arco, obligando a Jinin a agacharse, donde recibió de inmediato un golpe en la cara. Aprovechando el momentáneo aturdimiento de su oponente, se abalanzó rápidamente y blandió el Kubikirimuch por encima de su cabeza, dirigiéndolo hacia Jinin con la fuerza suficiente para destrozarlo de un solo golpe. Desafortunadamente ese ataque falló cuando su oponente saltó hacia un lado y terminó destruyendo el suelo. Sin dejarse intimidar en lo más mínimo, saltó tras él, privando a Jinin de la oportunidad de recomponerse. El otro hombre le lanzó apresuradamente su hacha en un intento infructuoso de mantenerlo a raya, pero Zabuza lo frustró con un simple movimiento de cabeza, dejando que el arma pasara volando junto a él sin siquiera obligarlo a reducir la velocidad. Luego, lanzó a Kubikirimuch hacia arriba en línea recta antes de usar la postura inestable de Jinin, resultado de su torpe esquiva, para clavarle el codo en el estómago. Zabuza tenía la intención de decapitarlo en ese mismo momento, pero desafortunadamente se vio obligado a dar marcha atrás cuando Jinin tiró de la correa de cuero que conectaba sus armas para traer el hacha que había arrojado previamente hacia él, casi decapitándolo en su lugar. Ese breve descanso en su ofensiva fue suficiente para que Jinin recuperara su postura y lanzara su martillo hacia él con un gruñido bajo. Girando el Kubikirimuch justo a tiempo para usarlo como escudo, Zabuza gimió cuando la fuerza del ataque lo empujó varios metros hacia atrás. Sin embargo, aparte de eso, el ataque no le causó daño. No, el verdadero problema de este breve intercambio fue que Jinin ahora era quien atacaba, mientras que Zabuza defendía. Esquivó el siguiente golpe de hacha con un movimiento rápido de una mano hacia atrás durante el cual también blandió su espada con la esperanza de recuperar su impulso, pero Kubikirimuch simplemente fue empujado a un lado por el martillo mientras el hacha continuaba volando hacia él desde todas las direcciones. Esta era la única desventaja de su arte. Si bien sus ataques eran potentes, era demasiado torpe como para permitirle moverse libremente. Zabuza había aprendido a compensarlo, por supuesto, pero el problema era que Jinin estaba presente cuando aprendió muchos de sus trucos. Por lo tanto, ninguno de ellos fue efectivo para cambiar el curso de la situación. Todo lo que Zabuza podía hacer en ese momento era esperar y esquivar hasta que se presentara una oportunidad. El problema era que no le gustaba esperar. Para nada. Podía hacerlo si la situación lo exigía, pero prefería encontrar una manera que lo hiciera innecesario. En ese momento, no veía por qué debía esperar a ver qué pasaba cuando había otras posibilidades. Claro, su plan era arriesgado, pero en su experiencia, eran ese tipo de planes los que traían las mayores recompensas. Con eso en mente, la siguiente vez que Jinin lo atacó con su hacha, sostuvo el lado plano de su espada hacia arriba con una mano en cada extremo para bloquearla. El choque provocó ondas de choque que recorrieron sus brazos y lo hundieron en el suelo, pero Zabuza sabía que el verdadero ataque aún estaba por llegar.
Un segundo después, Hinin bajó su martillo, golpeando la parte trasera de su hacha que todavía estaba empujada contra Kubikirimutsu y con un fuerte crack la partió en dos. Tal como Zabuza lo había planeado. En lugar de retroceder presa del pánico, como su oponente seguramente había anticipado, dio un paso a la izquierda. Ignorando el corte superficial que recibió en el hombro derecho, agarró con la izquierda el corte circular de la mitad superior de Kubikirimutsu, que aún volaba por los aires, lo atrapó y procedió a estrellarlo contra la garganta de Hinin con un satisfactorio sonido de chapoteo. Esa satisfacción se desvaneció en el aire cuando el cuerpo se disolvió en un charco de agua un momento después. Kakashi se había levantado el protector de frente casi inmediatamente después del primer ataque, pero en la espesa niebla, su Sharingan no le ayudó tanto como le hubiera gustado. Podría darle ventaja si su oponente se acercaba, pero aparte de eso, no era mejor que un ojo normal en ese momento. Considerando que preferiría mantener a su enemigo a distancia o al menos ser el que iniciara la pelea, eso era un problema. Con la vista severamente limitada, luchando contra un oponente que se especializaba en matar sin hacer ruido y completamente separado de su equipo, sí, Kakashi estaba en una situación muy complicada. Y por supuesto fueron lo suficientemente inteligentes como para tomar precauciones para eliminar también su olor, pensó con un suspiro interior. Sin embargo, el hecho de que sus oponentes se esforzaran tanto en moverse en silencio también le daba ventaja. Después de todo, si no había posibilidad de oírlos, no había razón para que Kakashi y su equipo permanecieran en silencio. Itachi llamó justo cuando los sonidos de una pelea empezaban a resonar en la distancia. ¿Me oyes? Lamentablemente no hubo respuesta. Kakashi estaba a punto de llamar también a Zabuza cuando el zumbido de algo volando por el aire resonó tras él, lo que lo hizo agacharse por reflejo. Un segundo después, un objeto que parecía una aguja gigante voló sobre su cabeza. Así que esa es la legendaria espada Nuibari, ¿eh? Pero no fue el arma en sí lo que más le llamó la atención, sino lo que volaba tras ella. Parece que Zabuza tenía razón cuando nos contó sobre la tendencia de su camarada a usar alambre ninja. Entonces el arma voló hacia él de nuevo, ahora directamente. Sin embargo, esta vez estaba preparado. En lugar de esquivarla de nuevo, Kakashi esperó a que el arma estuviera lo suficientemente cerca como para verla antes de atraparla. Sin perder tiempo, la agarró con todas sus fuerzas y poco después fue recompensado cuando una figura cayó de un árbol cercano. Kakashi solo se dio cuenta de que lo habían engañado cuando el kunai que le lanzó impactó en un tronco de madera en lugar de en un humano. Peor aún, el ruido de su propio ataque casi ahogó el sonido de algo que volaba hacia él por detrás, lo que le provocó un corte en el hombro al esquivar por los pelos la aguja antes de que le atravesara el corazón. Entonces Kushimaru, que obviamente era su oponente, aparentemente decidió ponerse serio, porque Kakashi de repente se encontró esquivando continuamente ataques de todas las direcciones simultáneamente. Kunai y Shuriken volaron hacia él desde su derecha, poco seguidos por agujas de agua desde su izquierda que le impidieron arrojar algo en esa dirección para bloquearlos. Nuibari voló hacia él desde atrás, mientras una lluvia de senbons venía desde frente a él. Kakashi se encontró incapaz de permanecer en un lugar por más de medio segundo sin estar bajo ataque constante desde todas las direcciones. Lo más molesto fue que, en cierto momento, dos espadas afiladas comenzaron a volar hacia él a la vez. Aunque ciertamente molesto, Kakashi sabía que Nuibari no venía en conjunto y, por lo tanto, al menos pudo confirmar su sospecha de que Kushimaru usaba una técnica de clonación para atacarlo simultáneamente desde varias direcciones. Sin embargo, cuanto más continuaba esta persecución del gato y el ratón, más conocimiento obtenía Kakashi sobre su oponente. Primero, Kushimaru fue cauteloso. A pesar de ser un hombre cruel, no se abalanzó sobre él sin control. En lugar de eso, continuó atacando a Kakashi desde una distancia segura para debilitarlo hasta convertirlo en una presa fácil. En segundo lugar, sus ataques eran concentrados. Kushimaru siempre atacaba primero a la cabeza, luego al corazón y finalmente a los pulmones. Había pequeñas desviaciones ocasionales en ese orden, por supuesto, y cuando Kakashi dejaba una abertura intencional en su defensa, Kushimaru también intentaba aprovecharla. Sin embargo, sus ataques comenzaron a volverse predecibles para Kakashi. En tercer lugar, si bien solía haber ataques desde dos direcciones como máximo, nunca había más de 4. Incluso cuando lo atacaban desde todas las direcciones a la vez, muchos de los objetos arrojados mostraban señales de no haber sido lanzados en línea recta. Por lo tanto, Kakashi dedujo que, efectivamente, solo había 3 clones además del original. Ya veo, pensó.
En ese caso, puedo. Los ojos de Kakashi se abrieron cuando se detuvo de repente, su garganta estaba a meros milímetros de un cable de metal que lo habría decapitado si hubiera continuado su camino. Pero eso no fue lo que más lo sorprendió. Ese honor recaía en el cadáver de un hombre de mediana edad apoyado en un árbol a su derecha, cuya ropa estaba casi quemada y tenía marcas oscuras por todo el torso. O, más específicamente, en su protector frontal. ¿Un shinobi de Takigakure? ¿Qué? Kusimaru, obviamente aprovechando que Kakashi se tambaleaba momentáneamente, volvió a lanzarle a Nuibari. La espada falló su cabeza por un pelo, y cuando quiso huir, se encontró cara a cara con otra pared de cables. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la única dirección donde ningún cable detenía su camino era aquella por la que venía. Naturalmente, fue desde allí que una lluvia de shuriken voló hacia él un segundo después. Le tomó cada gramo de agilidad que poseía doblar su cuerpo de una manera que le permitiera esquivar todos esos proyectiles, inclinándose hacia atrás hasta que sus manos tocaron el suelo y con una pierna torcida sobre la otra. Un momento después, no pudo hacer nada cuando Nuibari voló hacia él desde un árbol cercano y le atravesó el corazón. Pasó medio latido cuando el clon desapareció y el verdadero Kakashi que estaba escondido bajo tierra recuperó sus recuerdos, por lo que supo que era hora de implementar su plan. Él y 3 de sus clones nadaron a través del suelo hasta que estuvieron debajo de las posiciones en las que había concluido que estaban las diversas versiones de Kusimaru antes de que todos emergieran a la vez en una explosión de tierra y polvo, con relámpagos crepitando en sus manos. Era imposible leer la mímica de sus oponentes ya que llevaba una máscara, pero a juzgar por su lenguaje corporal, los 4 se habrían encontrado cara a cara con una expresión de sorpresa mientras sus manos perforaban sus corazones de manera similar a como el arma del hombre había perforado su clon poco antes. Tal como Kakashi esperaba, 3 de los cuerpos se disolvieron de inmediato en agua. Sin embargo, pronto se dio cuenta del peligro que corría cuando el cuarto cuerpo también se disolvió en nada más que un charco. Maldita sea, pensó mientras los músculos de sus piernas se tensaban, preparándose para llevárselo. Esto es una trampa. Entonces, antes de que tuviera oportunidad de hacer algo más, el sonido de un cable siendo cortado resonó a través de la niebla, y un segundo después, todo a su alrededor, desde los árboles hasta las rocas, fue cortado en pedazos cuando el cable de metal los atravesó. Era obvio que sus oponentes querían separarlos. No solo eran más fáciles de elegir así, sino que Kusimaru y Hinin también querían mantenerlos a él y a Kakashi lejos de Zabuza, pues probablemente pensaban que sería el más difícil de matar. Itachi comprendió esa lógica y también se dio cuenta de que las probabilidades de encontrar a sus compañeros en esa niebla eran casi nulas. Por lo tanto, sabiendo que sus técnicas y métodos habituales no funcionarían, decidió hacer algo inesperado. En lugar de buscar a su equipo o esperar a que sus oponentes lo atacaran primero, huyó. La imprevisibilidad siempre fue una de las habilidades más efectivas que un shinobi podía tener. En cuanto empezó a correr, las armas comenzaron a volar hacia él. Sin embargo, aunque cualquier shinobi experimentado reconocería que, a pesar de la gran habilidad y precisión con la que lanzaban estos proyectiles, Itachi vio que también se usaban con prisa. En lugar de intentar empujarlo en una dirección determinada o distraerlo de otro ataque más poderoso, no tenían otra intención que detener a Itachi en seco. Por lo tanto, Itachi concluyó que había tomado a su oponente con la guardia baja tal como esperaba. Corrió solo unos 3 minutos antes de detenerse. Tiempo suficiente para, con suerte, distanciarse de sus compañeros dondequiera que estuvieran, y al mismo tiempo mantenerse lo suficientemente cerca como para encontrarlos más tarde. Luego esperó. Apenas 5 segundos después, sintió unas miradas en la nuca. Los 7 espadachines eran maestros de la técnica del asesinato silencioso. Podían moverse a través de la niebla sin hacer ruido y aún así encontrar a sus enemigos con facilidad, borrar su presencia hasta que ni siquiera los shinobi más talentosos podían percibirlos, y matar a sus oponentes tan rápido que ni siquiera se daban cuenta de que habían muerto antes de que sus cuerpos se desplomaran. Sin embargo, seguían siendo solo humanos. Cometieron errores. Desafortunadamente para ellos, las personas eran más propensas a cometer errores cuando estaban nerviosas y tomadas por sorpresa. La sensación duró solo una fracción de segundo, pero fue suficiente para indicarle a Itachi la posición de su oponente. Giró sobre sí mismo en un instante y formó sellos manuales más rápidos de lo que el ojo humano podía rastrear. Un momento después, el hombre en el árbol a 2 docenas de metros de Itachi vio una gran bola de fuego volar hacia él. Sin embargo, eso era solo una ilusión.
En lugar de una técnica de liberación de fuego, los sellos manuales eran para un genjutsu de nivel medio y gran escala. No era tan poderoso como uno impulsado por su Sharingan, pero considerando que ni siquiera podía ver a su oponente a través de la niebla, era lo mejor que podía hacer. Rápidamente volvió a formar sellos con las manos y, esta vez, la bola de fuego que disparó fue muy real. Katon. Ankakin no Jutsu. Liberación de fuego. Gran bola de fuego. Itachi apareció en una rama del árbol en llamas un momento después, solo para descubrir que no había ningún cadáver. Sin embargo, estaba seguro de haber alcanzado un cuerpo, y su genjutsu no se había roto, así que, un clon, pensó. Lo que significa que el original, antes de que pudiera terminar la idea, sus instintos le gritaron que se moviera, y así lo hizo. Saltando del árbol, aterrizó en el suelo justo cuando la espada que reconoció como Nuibari cortaba la rama en la que se había parado. Sin embargo, el ataque no se detuvo allí. En cuanto tocó el suelo, ya estaba en movimiento de nuevo para esquivar docenas de proyectiles de todo tipo. Sin dejar que eso lo detuviera, formó sellos con las manos para crear otra ilusión a gran escala. Usar el mismo truco 2 veces solía ser desaconsejable, pero en este caso, Itachi apostó a que su oponente no lo consideraría tan insensato como para intentarlo. Después de todo, algo usualmente estúpido podía ser muy efectivo al sorprender a un enemigo. Desafortunadamente, sintió una reacción violenta al romperse su genjutsu poco después. Debido a eso, se sintió momentáneamente mareado y no vio la espada afilada que volaba hacia él hasta que fue casi demasiado tarde, lo que provocó que se cortara en la mejilla al inclinar la cabeza en el último instante. En los siguientes minutos, Itachi saltó y giró su cuerpo de 100 maneras diferentes para esquivar la avalancha de ataques mientras se aseguraba de no quedarse en el mismo lugar por mucho tiempo, sabiendo que eso resultaría en que quedara atrapado. Después de todo, Kusimaru era conocido por sus trampas, especialmente en conjunción con el alambre ninja. Sin embargo, no era en eso en lo que más se concentraba. En cambio, pensaba en cómo su oponente había logrado escapar de su genjutsu tan rápido. Incluso sin usar su Sharingan, todas sus ilusiones eran excepcionalmente poderosas. No debería ser tan fácil romperlas, ni siquiera para un shinobi del calibre de Kusimaru. Además, su primer intento había funcionado a la perfección, así que ¿por qué no el segundo también? Ni siquiera el efecto sorpresa supuso una gran diferencia. La mejor explicación que se le ocurrió fue que Kusimaru debió haber creado un clon que se mantenía fuera del alcance de Itachi y vigilaba el chakra del original. Luego, al notar que Kusimaru estaba afectado por el genjutsu, pudo intervenir y liberar la ilusión. Alternativamente, era aún más probable que fuera el original el que se quedó atrás mientras un clon hacía el trabajo más peligroso de permanecer cerca y atacar a Itachi. Si fuera cierto, ciertamente sería muy molesto. Cuanto más duraba la pelea, más comprendía los movimientos de su oponente. Sin embargo, lo mismo ocurría a la inversa. Con toda probabilidad, sería Kusimaru quien lo atrapara primero y lo atrapara con una de sus trampas, simplemente porque ocupaba la posición más favorable. Mientras que él podía esconderse en la niebla y atacar desde lejos, Itachi no hacía mucho más que esquivar y saltar. Necesitaba cambiar eso. Si pudiera descubrir la ubicación del clon, podría desde allí predecir también la del original porque necesitaba estar lo suficientemente cerca para estar en una posición en la que pudiera ayudar a su clon si fuera necesario. Con la decisión tomada, Itachi sacó varios kunais con bombas de papel de la bolsa de armas que llevaba en la pierna y los lanzó mientras giraba en círculo. Luego, aprovechando la breve pausa de ataques y la barrera visual y acústica que proporcionaban las explosiones, se mordió rápidamente el pulgar y realizó una nueva serie de sellos manuales. Kuchiyo no Jutsu. Técnica de invocación. Una bandada de cuervos apareció y de inmediato voló alto hacia el cielo. Los ataques continuaron poco después, pero esta vez Itachi no solo intentaba sobrevivir. No, estaba esperando su oportunidad para atacar. Esta oportunidad se presentó cuando se oyó el graznido de un cuervo desde su izquierda. Itachi saltó sin dudarlo y creó 2 clones de cuervo, uno a cada lado, antes de correr en la dirección que su cuervo le había indicado tan rápido como pudo, mientras sus clones se dispersaban un poco más a los lados. Incluso si Kusimaru intentaba escapar, uno de ellos seguramente lo atraparía. La primera silueta apareció rápidamente, de pie en la copa de un gran árbol desde donde podía coordinar sus ataques con facilidad. Al verlo acercarse a él y a sus clones, Kusimaru realizó sellos manuales y alzó ligeramente su mástil antes de que un poderoso chorro de agua saliera disparado de su boca. Itachi no necesitó hacer nada ya que uno de sus clones movió frente a él inmediatamente.
Usándolo como trampolín, Itachi saltó alto en el aire donde su otro clon ya estaba esperando, lo que le permitió usar ese para impulsarse directamente hacia su oponente. Kushimaru ni siquiera tuvo la oportunidad de levantar su espada antes de que Itachi le cortara la cabeza. Naturalmente, tal como Itachi había predicho, el cuerpo se disolvió en un charco de agua poco después y así demostró que su teoría anterior era correcta. Sin detenerse allí, continuó corriendo, guiado una vez más por el graznido de uno de sus cuervos. Al final resultó que, el Kushimaru original había estado más concentrado en escapar que en intentar detener a Itachi, por lo que cuando apareció frente a él, apenas pudo evadir el kunai que le habría cortado el cuello. Sin querer ceder la iniciativa, Itachi conectó una patada circular que Kushimaru esquivó. Esquivando la siguiente estocada de Nuibari con un movimiento de cabeza, Itachi se acercó a él y le clavó la rodilla en el estómago antes de intentar matarlo con el kunai en la mano. Kushimaru lo evitó con un flick-flack, durante el cual lanzó una patada a la barbilla de Itachi que falló por poco. El breve respiro que esto creó fue suficiente para que su oponente recuperara el equilibrio, lo que significó que el siguiente golpe de su espada fue mucho más controlado y, por lo tanto, mucho más peligroso. Bloqueó el primer ataque con su kunai y esquivó el segundo antes de agacharse e intentar barrer las piernas de Kushimaru con un ataque preciso. Sin embargo, el espadachín simplemente saltó un poco en el aire e intentó clavar su espada en el abdomen de Itachi. Habiendo esperado eso, Itachi se giró y se impulsó en el aire con sus manos antes de aterrizar en el mango de Nuibari, clavándolo en el suelo y en consecuencia dejando el arma inútil para Kushimaru cuando Itachi intentó cortarle la garganta nuevamente. Sin embargo, en lugar de retroceder o intentar recuperar su arma como Itachi había pensado, Kushimaru le sujetó ambas muñecas con una mano. Es más, ni siquiera lo soltó cuando Itachi le pateó el pecho con ambas piernas. La razón se aclaró poco después, cuando sus piernas atravesaron el cuerpo del hombre y, en lugar de huesos rotos y sangre, lo único que cubría sus piernas era agua. ¿Es otro clon de agua?, se dio cuenta con los ojos abiertos de sorpresa. ¿Así que estuve luchando contra un clon todo este tiempo? ¿Dónde está entonces el original? De todos modos, no podía resolver más de un problema a la vez y primero necesitaba concentrarse en escapar del clon que aún le sujetaba las muñecas antes de poder hacer nada más. El hecho de que aún pudiera luchar incluso con un agujero en el pecho significaba que Kushimaru debía haber usado una enorme cantidad de chakra, pero incluso esos clones estaban lejos de ser indestructibles. Sin embargo, un segundo después comprendió por qué el clon intentaba mantenerlo en su lugar. Antes de que pudiera hacer algo más, un sonido metálico resonó a través de la niebla, y de repente un alambre de metal se precipitó hacia él desde todas las direcciones.